Hola a todos, gracias a la Fundación Gustavo Bueno por la invitación. Hoy vengo a hablaros de globalismo y europeísmo, que son dos conceptos, dos rótulos que siguen estando de plena actualidad, aunque esto viene pues desde hace, el globalismo es más discutible la cuestión, pero casi se cristaliza la idea de globalización en los años 90, a raíz de la caída de la Unión Soviética, pero ya se remonta, pues no podemos remontar si queremos, por empezar de algún modo en algo con Cecil Rhodes, o si se quiere, y ya que estamos de centenario, y hay que felicitarle a la institución, porque una institución que dura 100 años, pues es considerable, es algo que se ve que es una institución que funciona, porque además lo jalean en su página web, que son los 100 años que cumple este mismo año de 2021 el Council on Foreign Relations, que es el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el CFR. Pero a su vez ya cumplió 100 años el año pasado la Royal Institute International Affairs, la más conocida como Chatham House en Londres, que es, digamos, que ya tiene 101 años, son instituciones globalistas, o que los llamamos globalistas ya en retrospectiva, porque en su momento no se llamaban así, que ya tienen pues un siglo, se han secularizado. Así que felicidades a estas dos instituciones, en especial al Council on Foreign Relations, porque cumple su centenario, ya son, pues eso, centenarios, ya tienen 100 años. Y la Unión Europea, el europeísmo en general, pues se remonta, en fin, años 50, está el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, es una institución independiente de la Unión Europea, y que funciona hoy en día. Hoy en día sigue funcionando el Consejo de Europa, que tiene a 47 naciones, en fin, en esa institución. De hecho, para que vean lo risible también de todo esto, que en el año 96, 5 años después de caer la Unión Soviética, en su peor momento, pues Rusia se incorporó al Consejo de Europa y hoy en día pues, pertenece al Consejo de Europa. Rusia está muy lejos de pertenecer a la Unión Europea, ni siquiera, de hecho, como veremos, la Unión Europea o las diferentes instituciones, la CECA, la CEE y la UE, pues sobre todo la CECA y la CEE, porque cuando ya se denominó Unión Europea, pues ya había caído la Unión Soviética, pero estas instituciones pre-Unión Europea, que la prefiguran, que la llaman, que se va gestando, pues se configuraron principalmente contra la Unión Soviética. Pero, claro, entonces Rusia, la Unión Europea, pues es algo que es inconcebible. Pero, sin embargo, está en el Consejo Europeo y tan contentos. Porque, claro, aquí lo que pasa en este tipo de instituciones es que hay un abuso de burocracia. Es un exceso de burocracia a veces ridículo. Y porque, claro, aquí las naciones, o los consejeros de las naciones, o los ministros, o quien sea, se reúnen en sus salones, pero después la política pues, puede tirar por otros derroteros, que lo que muchas veces se firma pues es simplemente papel mojado. Y claro, y después están las relaciones bilaterales de toda la vida, no nos vamos a engañar, porque claro, uno se junta con su grupo de amigos, pero después tiene sus amistades íntimas o que te hablas con ellos de uno en uno y se arreglan los asuntos, y no se arreglan los asuntos, digamos, en una mesa donde están todos juntos, no, o sea, eso es muchas veces mucha apariencia, y muchas veces estas instituciones internacionales pues son muy frágiles, y la realidad va por otros derroteros. Pues bien, la Unión Europea es eso, digamos, una institución que a su vez está formada por muchas instituciones, ¿no? Como por ejemplo la Comisión Europea, o el Parlamento Europeo, que se supone el Parlamento Europeo es el primero, es que lo eligen los ciudadanos, que se supone que es el primer organismo supranacional que es, en fin, elegido por sufragio, pero los ciudadanos, pero claro, ¿de qué ciudadanos? ¿Ciudadanos europeos? En absoluto, o sea, no se puede hablar de ciudadanía europea, no existe la ciudadanía europea. Existe, digamos, los ciudadanos de determinados países de esa Unión Europea, pero no existe el ciudadano europeo, sino existe el ciudadano español, el ciudadano alemán, el ciudadano italiano, etc. Así como la nacionalidad, porque la Unión Europea, aunque se pretenda tímidamente, pretende ser un Estado, sobre todo en sus tendencias más federalizantes. Y esto de federalizante tiene, digamos, una cercanía muy próxima, una cercanía muy próxima no, es eso, exactamente, con el globalismo. Porque claro, de hecho aquí en España ya nos pasamos de listos, porque aquí se ha llegado a hablar de una España federal dentro de una Europa federal.
Ya lo último no se atreven a decirlo porque es que suena ridículo, porque lo que quieren es lo siguiente: una España federal, dentro de una Europa federal, dentro de un planeta federal, y ya dentro de una galaxia federal, si nos ponemos así, en fin. Aquí nos pasamos, de hecho, y una de mis tesis es la siguiente, que aquí en España los políticos al menos, bueno, y también la ciudadanía también es cómplice y culpable, pero los políticos son los más europeístas de todos. O sea, aquí Merkel es una moderada, bueno, Merkel es una fría, bueno, Merkel es una antieuropeísta comparada con los políticos, ya sea del signo del partido que sea. Son los más europeístas de todos. ¿Se lo creen? Yo creo que se lo creen. Yo creo que realmente se lo creen. Y la ciudadanía, pues, es cómplice porque los vota, en fin, etcétera, etcétera. Pues, en fin, este exceso de burocracia de las instituciones europeas, pues la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, que no hay que confundir con el Consejo de Europa. Estamos hablando del Consejo de la Unión Europea y otra cosa el Consejo de Europa, de estas 47 instituciones que se fundó el 5 de mayo de 1949. Y esto, claro, este Consejo Europeo desde la Unión Europea es una institución dentro de la Unión Europea, porque se iría formando, en fin, cuando se formó la CECA, etcétera, etcétera. También está algo que puede recordarnos a una especie de protocapa cortical, que sería el alto representante de Asuntos Exteriores y de Seguridad Política, que pretende ser pues, una especie de Ministerio de Exteriores de esa Unión Europea, o de esa pretenciosa Unión. De hecho, ni más ni menos que el encargado, el alto representante de esta institución, pues es un español, José Borrell, del PSOE, para más Inri, y también está otra institución como el Banco Central Europeo, en fin, el Eurojust, en el Eurotron, ese es de la energía atómica, en fin, la Europol, que yo no sé si es una rama de la Interpol, rockefelleriana, en fin, también está en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras, y de Costas, claro, o la Agencia Europea de Defensa. Y bueno, hay muchísimas. Es una red de instituciones, ya como dije al principio, es digamos, un abuso de la burocracia, y digo precisamente burocracia porque muchas veces, como digo, estas cosas se quedan en papel mojado. Hay mucho papeleo, muchas instituciones, mucho rollo, pero después muchas veces la realidad va por otros derroteros, porque no siempre los planes salen bien. Intentan una serie de planes y programas para que vayan en marcha, que vayan adelante, pero después la realidad, pues te viene una pandemia y se va todo al carajo, por ejemplo. La Unión Europea, digamos que pretende ser un gobierno, son siempre pretensiones, y es una pretensión, digamos, híbrida, entre si es una reunión intergubernamental en que cada país conserva su soberanía, o ya es, digamos, pues una especie de organismo supranacional en el que cada país, pues, digamos, cede su soberanía. Y claro, aquí los países pues están, sobre todo Alemania y Francia, porque no nos engañemos, estamos casi hablando del eje franco-alemán, en el sentido de que Francia es la potencia militar porque tiene la bomba atómica, la consiguió en el año 58, de hecho salió de la OTAN por esos años, hubo mucha polémica con De Gaulle, incluso el Partido Comunista la apoyó, el Partido Comunista francés, y Francia se consiguió su bomba atómica, y Alemania, que sería un gigante industrial. Y entonces por eso son los dos países, digamos, dominantes de esta Unión Europea, o esta pretenciosa Unión Europea, para, digamos, pues tener esa hegemonía. Entonces, claro, no es lo mismo aquí, por ejemplo, que jugamos a ceder toneladas gigantescas de soberanía, y aquí pues, tenemos esa rama, digamos, federalizante, que de Alemania, que absorbería, o Alemania y Francia, que intenta, digamos, absorber gigantescas toneladas de soberanía a base de los pardillos que la conceden. Y claro, esa pretensión federalizante, pues lo que pretende ni más ni menos es crear unos Estados Unidos de Europa, con las semejanzas y las diferencias que se quieran respecto a los Estados Unidos de América. Pero claro, Estados Unidos de América sí que es un país, digamos, sí que es un Estado, que se llama Estados Unidos, no nos engañemos, es un imperio, como lo llaman en Hispanoamérica. Es un imperio, ellos no lo quieren ser. Ellos, en vez de hablar pues hablan de los estados y federal, del Distrito Federal, digamos, del organismo federal. Claro, para no hablar de imperio, porque eso está muy mal visto, porque la idea de imperio pues tiene muy poco prestigio,
Y aquí, pues la idea, digamos, que tiene prestigio, pues es la democracia. Entonces, Estados Unidos, como, en fin, ya veremos, no tampoco se dedica a expandir la democracia por ahí, pero en fin, eso sería otro asunto. La Unión Europea, pues se postula como un mercado único, que claro, que es el mercado común, llamado así, que pretende, pues, que no haya aranceles, que haya, digamos, libre circulación de capitales, de personas, en fin, de mercancías de todo tipo, entre los países miembros, y que, digamos, pues, y a través de una moneda común, que no tampoco están todos los países de la Unión Europea, que es el euro, que nos ha costado a los españoles un ojo de la cara. Yo recuerdo que con 5.000 pesetas, vamos, se duraban, yo qué sé, la eternidad. Ahora 50 euros, pues en 4 compras que vas al supermercado se te han agotado. Pero, o sea, y 5.000 pesetas, o sea, 8.000, o sea, 50 euros se supone que son 8.000 pesetas, con un billete de 1.000 duros, como se decía antes, bueno, hacías virguería, vamos. Digamos, supuesto mercado común o de libre mercado, unión de libre mercado, como se dice, pues afecta a 446 millones de personas, que son una cifra considerable, porque Estados Unidos tiene actualmente 330 millones de habitantes, pues aquí estamos hablando de 115 más. Claro, la diferencia es que Estados Unidos es un estado que todo el mundo habla inglés, bueno, y también español, porque hay tanto hispanohablante en Estados Unidos como en España. Pero vamos, todos entienden el inglés, todos hablan entre ellos perfectamente, pero claro, aquí la Unión Europea pues es una especie de torre de Babel. Aquí, bueno, de hecho el idioma más hablado de la Unión Europea, y ahora más que nunca, aunque también lo era antes, antes del Brexit me refiero, pues es el alemán, porque claro, está Alemania, Austria, bueno, y algunos, en fin, y las zonas de países, bueno, sí, en los países limítrofes de esos dos países, pues también hay muchos germanohablantes, ¿no? O germanoparlantes, ¿no? Y entonces el alemán es el idioma más hablado de la Unión Europea, pero bueno, estaba el italiano, en fin, el español, bueno, también se habla inglés, por aquello de que el inglés es la lengua, digamos, entre comillas, universal, pues también lo es el español. Y digamos, también se habla francés, el francés pues, no tampoco, sí, se habla en los que son algunas colonias antiguas francesas, pero tampoco es comparable tanto al inglés como al español, que son abrumadoramente, entre comillas, más universales. Bien, pues este mercado único se vende como uno de los mayores logros de la Unión Europea. Porque claro, la circulación de personas y de mercancías, pues entre los países de la Unión Europea, pues no quita que se siga, digamos, efectuando controles, por temor, en fin, sobre todo a terroristas, ya lo hemos visto con la crisis que hubo con la guerra de Siria, y bueno, y ahora con la crisis de Marruecos, pues ya ni os cuento. Pero claro, estar libre de tanta libertad, pues claro, es una libertad pero con seguridad, porque claro, se te pueden meter ahí pues una quinta columna, que esto en cuestión de, si hablamos ya a escala, en fin, de las plataformas continentales, si hablamos ya de escala de 20, 30, 40, 50, o de aquí a 2050, como están ahora, pues posible que de aquí al 2050 España no la reconozca ni la madre que la parió. O sea que, y claro, y a toda Europa. Hay una teoría conspiranoica, que viene ya del, en fin, creo que de los años 20, 30, 40, que es el plan Kalergi, que era un austriaco, medio austriaco, medio japonés, que quería eso, pues que Europa se inundase, digamos, de no occidentales. Y claro, eso yo no creo que se planee de esa manera, ahí como si estuviesen con una bola de cristal ahí controlando el futuro, pero es cierto que los países de la Unión Europea, digamos, sus habitantes, pues aquí, digamos, se pare poco. Y en España no digamos, aquí la crisis demográfica es brutal. Y de aquí a 100 años, pues seremos totalmente insignificantes, porque de hecho esos países, como puede ser África, mismamente Asia, incluso América, Hispanoamérica, menos Estados Unidos también está como nosotros, y de hecho en Estados Unidos los que más paren son las mujeres mexicanas, ecuatorianas, en fin, hispanoamericanas. Entonces, claro, el mundo de aquí a 100 años, que estaremos todos calvos y en fin, no quedará ni el polvo de nuestros huesos, pues será muy diferente en lo que a la cuestión demográfica se refiere, porque Occidente, pues, es la decadencia de Occidente, aunque esto de la decadencia de Occidente se está hablando desde hace pues, un siglo, lo afirmaba el libro famoso de Spengler, la decadencia de Occidente. Entonces, claro, tienen que tener mucho cuidado, mucha prudencia con el tema de la inmigración.
inmigrantes o emigrantes. Migran las aves, ¿no? Esto hablan de migrante, no. Son inmigrantes que vienen para acá o emigran de sus países hacia acá. Y esto lo tienen que tener pues, una prudencia pues, incluso muy estricta, incluso pues, militar, como quien dice, es la capa cortical. Aquí no podemos andarnos con tonterías, porque una avalancha de africanos, subsaharianos, bien marroquíes, de donde vengan, y sobre todo en España, que eso nos afecta, claro, aquí todo el mundo lo ve desde el punto de vista de la ética, pero a costa de actos éticos, a la larga, políticamente, España se hunde, y no puede soportar esa economía. Aquí salió el rey, Juan Carlos no, ahora está Felipe VI, que tiene su homólogo, bueno, homólogo entre comillas también, de Mohamed VI, están los dos sextos, también Mohamed también VI, pues decía que no, que las fronteras de España son también las fronteras de la Unión Europea. Oye, si viene el rey a decir que las fronteras de España también son las fronteras europeas, yo digo, ¿para qué que tenemos un rey? ¿Para qué pasa? ¿Que es el rey de Europa también? No. Aquí las fronteras, por mucho que se quiera, mucha afición que se quiera, si no las protegemos los españoles, no van a venir los europeos a protegernos. Eso no nos quepa ni la menor duda. Bien, esto empieza, como digo, lo de la Unión Europea, pues sí, empezaría en 1951, ¿no?, con la formación de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Pero claro, estas instituciones, pues, digamos, tienen un recorrido, pues, que se va, claro, vienen desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se implanta la paz. ¿Qué paz? La paz de los vencedores. ¿Y quiénes fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Soviética. Y claro, aquí quedamos de parte de la órbita de Estados Unidos, entonces aquí lo que se impone es la paz americana de algún modo. Claro, aquí en España también la cosa puede ser diferente, porque aquí no participamos tampoco en esa Segunda Guerra Mundial, ni falta que nos hizo, y entonces aquí se impuso la paz del 1 de abril del 39, que es la paz, llamémosla así, franquista, si se quiere. Ahora bien, como España al fin y al cabo, por diferentes instituciones, por diferentes tejemanejes y en fin, pues, entre bambalinas, como quien dice, pues ha quedado sometida con este regalito que nos hicieron de la democracia americana, o homologándose a la democracia americana, pues España, digamos, ya ha quedado, digamos, tan subordinada a esa órbita, que desde que murió Franco, incluso antes, ya no estábamos, digamos, bajo la paz del 1 de abril, sino estábamos bajo la paz de la OTAN, o que impusieron la OTAN, que se formó pues justo un mes antes de que se formase el Consejo Europeo, que, como digo, es una institución independiente de la Unión Europea y que se formó antes de la Unión Europea, aunque sigue existiendo hoy en día. Bien, entonces era la cuestión de la paz. Entonces era la paz europea, que no era europea como tal, sino más bien la paz americana. ¿Contra quién? Contra la Unión Soviética. Entonces Europa interesaba, digamos, de alguna manera, una solidaridad europea contra el enemigo común, que era la Unión Soviética. Claro, y este es el momento en que Europa, no Europa, es que Europa como tal unidad no existe, digamos, los países europeos o las potencias europeas o los imperios europeos, entre ellos el Imperio Británico, también el siempre frustrado Imperio francés y el también frustrado Imperio alemán, pues digamos, pues habían perdido la hegemonía mundial, que la tuvo Europa, bueno, Europa no, digamos el Imperio Británico, mejor dicho, porque aquí la cuestión es la caída del Imperio Británico. Después en las finanzas no tanto, pero sí a nivel, digamos, lo vemos en los mapas, pues claro, el Imperio Británico se va balcanizando, se va desmoronando, y lo van sustituyendo fundamentalmente Estados Unidos, que es su heredero de alguna manera, y la Unión Soviética, pero por otra parte. Entonces, claro, Europa, pues, el Imperio Británico empezaría a tener su hegemonía de algún modo con el Congreso de Viena, después de la derrota de Napoleón en Waterloo, o Waterloo, como se diga, y claro, entonces tuvo la hegemonía ese Imperio Británico, pues, bueno, desde 1815 hasta 1945, si se quiere, por ponerle fechas exactas. Y entonces cayó el Imperio Británico y a su vez también el Imperio Francés, que tenía sus colonias en África, en Asia e incluso en América, en la Guayana francesa y esas cosas, aunque también no se puede comparar con lo que tiene allí el Imperio Español o mismamente el Imperio Británico.
incluso el Imperio holandés también tenía Nueva Ámsterdam, era Nueva York, antes de ser Nueva York era Nueva Ámsterdam, algunas colonias pues tenían, incluso los suecos también tenían algo por allí. Y claro, entonces cayeron los imperios europeos, pero eso era algo también que en la Segunda Guerra Mundial, pues en la Segunda Guerra Mundial, digamos, había una especie de alianza implícita o disimulada, soterrada, de algún modo, entre el imperio estadounidense y el imperio soviético contra el imperio británico. Ahora bien, pero es que también la había, más soterrada o menos soterrada, entre el imperio británico y el imperio americano contra el imperio soviético. Y ya era menos común una alianza entre el imperio soviético y el imperio británico contra el imperio americano. Hay menos. Pero yo me he puesto a leer textos y a recopilar algunos textos y esa dialéctica, claro, aquí no se puede entenderlo de una manera metamérica, es decir, más allá de las partes, como si fuesen grandes bloques y que van uno contra el otro y punto. No, es que, claro, cada estado tiene muchísimas instituciones, entonces hay que entenderlo de una manera diamérica, a través de las partes. Entonces, ciertas partes de Estados Unidos pues, tenían un contacto con ciertas partes de la Unión Soviética contra el Imperio Británico. Entonces, era, digamos, diferentes organismos dentro de la administración Roosevelt o después de la administración Truman. Y Stalin, bueno, que Stalin lo tenía mejor controlado, pero también se le podían sublevar, etcétera, etcétera. Ahí de hecho venían las purgas, etcétera, etcétera. Bien, pues esta alianza contra ese imperio británico que se desmoronaba, hay muchas citas, abunda aquí muchas citas, pero de hecho, claro, aquí es muy importante tener en cuenta que cuando se acaba la guerra, no se acaba de cualquier manera. Se acaba ya firma en Japón la derrota el 1 de septiembre de 1945, pero claro, había sido una derrota por 2 bombas atómicas. Ya Japón es verdad que estaba derrotado prácticamente. Porque esas 2 bombas atómicas, que es que no tiraron una, tiraron 2, y no contra soldados, sino contra población civil, y las 2 ciudades, por cierto, más católicas de Japón. Pues si arrojaron esas 2 bombas atómicas, no era contra Japón, en realidad era contra la Unión Soviética. Era un aviso a la Unión Soviética. Es decir, tenemos la bomba atómica, es un arma súper letal. Han muerto de golpe aquí, entre las 2 bombas, entre 200.000 y 300.000 personas. O sea, una burrada, el récord de muertes instantáneas de la historia. No se ha superado todavía. A la larga después en otros sitios sí, pero aquí de golpe 200.000, 300.000 personas y más. Y claro, y aquello duró también la radioactividad, pues hasta nuestros días sigue durando. Bien, pues si derrotaron a Japón de esta manera tan fulminante, es el aviso que le hacían a la Unión Soviética. Tenemos la bomba atómica, es súper letal. La podemos tirar, como hemos demostrado, pero no la hemos tirado una vez, la hemos tirado 2 veces. Y contra población civil. Ahora os dejáis de revolución mundial y de que el imperio soviético se expanda porque se iba a expandir por Europa. Esa es la idea, llegaron hasta Berlín, pero si no existiese la bomba atómica, posiblemente Europa se hubiese bolchevizado, de alguna manera, o el imperio soviético hubiese avanzado a esos países europeos, hubiese avanzado más allá de Berlín. Entonces, claro, perdieron lo que es la guerra los alemanes, que era, claro, la Alemania, y así lo entendía también Hitler, era una especie de contención contra la expansión del comunismo soviético. Pero perdió la guerra, lo sustituyen los americanos como esa contención para crear la Unión Europea. Bueno, Europa, de alguna manera. Eso es lo que dicen la Unión Europea, pero sin mayúsculas. Digamos una solidaridad europea contra la Unión Soviética. Claro, al principio, sí, salvo el Consejo de Europa, que ahí parece que está todo, hasta que en 1996 apuntó Rusia, para que vean ustedes el cachondeo, pero en la Unión Europea, lo que se conoce hoy en día como Unión Europea, empezó solo con 6 países. Que son los países del Benelux. Bueno, el Benelux es Bélgica, Luxemburgo y Holanda, y Francia, la República Federal Alemana e Italia, que son países que están juntos en el mapa, y en el centro queda Suiza, Suiza como algo ahí raro. Bueno, y también Austria, está
al este de Suiza, y Austria, que fue neutral en la Guerra Fría, ni partió por Estados Unidos ni por la Unión Soviética. Bueno, neutralidad benévola, saben ustedes. Pero digamos, no se incorporó a la Unión Europea hasta el año 95. Esa Austria, que tiene más historia, en fin, que muchos países europeos, pues no se incorporó a la institución de la Unión Europea hasta 1995, o sea, una fecha bastante tardía. O sea, estamos hablando 9 años después de lo que hiciese España. Bien, entonces se fue formando, digamos, esta Unión Europea con la CECA, que era eso, el nombre lo dice, es muy significativo, Comunidad Europea del Carbón y el Acero. ¿Qué es el carbón y el acero? Pues la materia prima básica para hacer la guerra. Entonces querían coger estas materias primas en un organismo supranacional, primero para que no se machacasen entre esas naciones y segundo para crear ese bloque auspiciado o respaldado mejor, sí, respaldado por la OTAN, porque aquí lo importante es la OTAN, porque es prácticamente el ejército de la Unión Europea, aunque es más que eso, porque fundamentalmente es el ejército de Estados Unidos. De hecho, pues Jack Trump se quejaba de que era la OTAN, era Estados Unidos el que más subvencionaba a la OTAN, que ya lo estaba pidiendo a los demás países que también, oye, que acoquinen aquí, que no vamos a ser nosotros los únicos. Claro, eso, la OTAN. Claro, ahora, ¿qué pasa con la OTAN ahora? Si ha caído la Unión Soviética, tenía mucho sentido formarla, pues eso, cuando se formó en 1949, que después se veía respondida en 1955 por el Pacto de Varsovia. Pues claro, una vez que cae la Unión Soviética, ¿qué sentido tiene la OTAN? Bueno, después surgió aquello del terrorismo internacional, sea lo que sea eso, pero si hoy tiene algún sentido, pues bueno, podrá ser también contra esa remilitarizada Rusia, y ese auge de China que es imponente. Que no quiera ver lo de China, pues que no lo vea, pero lo de China es imparable. Lo de China viene para eso. No, es verdad que es un enano nuclear comparado con Rusia y con Estados Unidos, pero claro, si Rusia, que en estos años se ha acercado mucho a China, sobre todo por la imprudencia de Barack Obama, que lo de Barack Obama bueno, a Barack Obama, por cierto, le dieron el Premio Nobel de la Paz en el 2009 a priori. ¿Cómo se lo dieron también a la Unión Europea? Se lo dieron en 2012, el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea 2012. ¿Por qué? Porque, hombre, es que, claro, como Europa, decimos nosotros, ha sido una biocenosis, y claro, y Europa ha estado unos países en guerra unos con otros, y llevan en paz desde 1945, pues entonces la Unión Europea aquí es la paz. Pero claro, ¿qué paz? La paz británica, la paz germana, la paz francesa, la paz hispana, la paz italiana. ¿Qué paz estaba hablando aquí? Porque, claro, o, como hablaba antes, como decía antes, o es la paz americana. ¿Por qué? Porque, salvo Francia, es Estados Unidos el que tiene la artillería nuclear contra los rusos. Y bueno, los chinos también tienen una energía nuclear, que la consiguieron, creo, en el año 58. Y bueno, y los chinos, aparte, que también tienen drones, inteligencia artificial, la red 5G, o sea, en eso, y van a crear un ejército que, como con inteligencia artificial, son pioneros o están ahí en la vanguardia. Es verdad que no tienes artillería militar nuclear, que sí la tiene Estados Unidos y Rusia, que es prácticamente un empate. Pero eso, le dieron el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, pues eso, ¿a qué paz se están refiriendo? Porque, claro, aquí es el Abrazaos millones, ¿no? de la novena sinfonía de Beethoven con el poema de Schiller, ¿no? Abrazaos millones europeos, los demás que se pudran, ¿no? Bueno, aunque como son muy globalistas, como veremos ahora, pues Abrazaos millones también, porque claro, es la Unión Europea globalista, si se quiere, o la Unión Europea mundial o mundialista, ¿no? Bien. También en 2017 la Unión Europea fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias, precisamente. Aquí que estamos en Asturias, en Oviedo, pues el premio Príncipe de Asturias se lo concedió a la Unión Europea de la Concordia, premios Príncipe de Asturias de la Concordia a la Unión Europea en 2017. Claro, por su colaboración en la implantación de la difusión en el mundo de los valores como la libertad, los derechos humanos, la solidaridad, la democracia, en fin, toda la papilla ideológica. Ahora, dije antes que aquí los políticos españoles son los más europeístas de todos. Ahora bien, también parece que la Casa Real pues es también un poquito europeísta, o bastante, que le concedieron pues eso,
Claro, aquí se habla también de la paz, de los 45 años de paz, y es cierto que Yugoslavia no pertenecía a la Unión Europea, que era un país comunista, independiente también de Moscú, no dependía tampoco de Moscú. De hecho, Tito, pues, a Tito hay que respetarlo porque es un tío que le hace frente a Stalin y se va de rositas, pues tiene todo mi respeto. Entonces, pero claro, no era una Unión Europea. Después se incorporarían a la Unión Europea Eslovenia y Croacia, que es por donde empezó aquello, en la sedición, con la colaboración de Alemania, bueno, por supuesto de Estados Unidos, y del Vaticano, que no pertenece a la Unión Europea. El Vaticano es la internacional por antonomasia, la más, digamos, la institución más internacional y más universalista, si se quiere. Entonces, claro, hablan de los 60, 70 años de paz de Europa, pero bueno, ¿qué pasa? Que los Balcanes, aquello que está, la Conchinchina está en los Balcanes, no, está en plena Europa, aunque no formaba parte de ninguna institución de la Unión Europea, pero bueno, era Europa. O al menos como Europa, tal y como se entiende positivamente, como concepto geográfico, que decía Bismarck. Europa es un concepto geográfico. Yo digo, no ha dicho mayor verdad un político alemán. Entonces, claro, la Unión, hubo esa guerra terrible, de hecho, hasta el año 99, ahí pues estaba la OTAN bombardeando Serbia, auspiciando, digamos, la independencia de Kosovo, que ahora pertenece a una especie digamos, de departamento de la ONU. Kosovo es una cosa rara que está, pues, los unoburócratas, pues están allí, digamos, pues viviendo del cuento con aquel territorio que se separó de lo que era Serbia, que ya era el último estado yugoslavo que resistió a aquello, claro. Porque claro, aquello lo balcanizaron y yo creo que más bien desde fuera, porque se veía Yugoslavia como un análogo a Cuba, en plena Europa. Y claro, solo hizo falta que cayese la Unión Soviética, y aunque Yugoslavia no dependía, Belgrado no dependía de Moscú, porque estaban en riñas desde los tiempos de Tito. Bueno, los tiempos de Tito murió en el 82, pero me refiero a los tiempos, en fin, en el año 47, 48, cuando y no perteneció a la Cominform. Estos pues, se fueron de allí, no querían saber, Tito y Stalin tuvieron una bronca, en fin, se separó. Digamos que Yugoslavia quedó, sí, era un país comunista a su manera, pero independiente de la esfera soviética, de esa esfera que llegaba pues, Polonia, Hungría, Rumanía, todos esos países, Checoslovaquia, todo eso, hasta Europa, hasta Alemania Oriental. Pero Yugoslavia quedó al margen. Entonces, claro, cayó la Unión Soviética y, claro, tendría ese apoyo también, sobre todo por la religión ortodoxa. La religión aquí es muy importante. La cuestión religiosa, por la ortodoxia, los rusos eran ortodoxos, bueno, habían de ser comunistas, bueno, pero ahora somos ortodoxos. De hecho, ahora lo son oficialmente de una manera oficiosa total. Ha dicho Putin, bueno, ya que no somos comunistas, pues si estos globalistas, o sea, si nosotros creemos en Dios, o sea, estos globalistas creen en gilipolleces, creen en tonterías, pues nosotros creemos en Dios. O sea, es un punto de vista más racionalista que lo otro. Bueno, los rusos creen en Dios, en el Dios ortodoxo, y los otros creen en tonterías, en gilipolleces directamente. Sí, en fin, no voy a decir porque después, claro, aquí es que estamos en YouTube, y YouTube últimamente está muy delicado para ciertas cuestiones, pero en fin. Pues bien, le dieron ese premio a la Unión Europea. Pues bien, como decía al principio, bueno, hace un rato, pues los imperios europeos perdieron esa hegemonía. Quedaron, digamos, pues, aunque claro, en lo del Imperio Británico también es diferente. La cuestión es que, claro, en las finanzas, las grandes familias, aunque le hicieron mucho daño, por ejemplo, los Rothschild, Hitler le hizo mucho daño a los Rothschild, está muy mal decirlo, pero es que es la verdad. Pero después, ya a partir de los años 60, la familia se fue recuperando hasta hoy en día, que creo que están bastante bien con respecto, pero vamos, en el año 40, años 50, lo pasaron bastante mal. De hecho, Hitler tangó a los Rothschild. Los tangó. Luis de Rothschild, en fin, es una historia tremenda, que por lo visto los secuestraron cuando hicieron el Anschluss, el famoso Anschluss, que era la Gran Alemania, que era el proyecto de unificación europea bajo la hegemonía de Alemania, como lo quiso un siglo antes hacer Napoleón bajo la hegemonía de Francia, que son proyectos, digamos, europeístas en el sentido de la unidad europea. Claro, ya la identidad cambia mucho, no es lo mismo la identidad de Napoleón, de la Francia napoleónica, a la identidad de la Alemania aria, o del Tercer Reich, bajo la hegemonía del Tercer Reich. Y claro, pues claro, hacer el Anschluss, esa gran Alemania, pues Luis de Rothschild quedó allí, el banquero allí del país, en fin, en la sede que tienen en Viena. Nacionalizaron la banca, como ya lo habían hecho en Frankfurt, en Alemania, sí, y en Francia también cuando llegaron. Por eso era imperdonable. Claro, eran judíos, por la cuestión judía, por lo que sea,
pues los espachurró, y de hecho les vendió a los de Rothschild, que los secuestraron, lo trataron muy bien, eso es verdad, los secuestraron, y después pues le pidieron el rescate. Y ha sido el rescate más caro de toda la historia. Y prácticamente los tangó. Claro, esta gente dijeron, así, imperdonable. Mira, nosotros vamos a ir con el Imperio Soviético, con el diablo si hace falta, pero a ti vamos a machacar tu país. Así, a ti, tú no la has jugado, pues vamos. Y bueno, pues el Imperio Británico, como decía, las grandes finanzas siguen ahí, la City, está Wall Street y la City, ¿no? Pues las grandes finanzas, digan de alguna manera, pues han sobrevivido, aunque muy apurados a los años 50, pero allá a partir de los años 60 se fue recuperando. Entonces el Imperio Británico, de alguna manera, el financiero, y sobre todo por instituciones, en fin, globalistas, una de ellas, por ejemplo, la que han mencionado antes, la Chatham House, la RIA, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, pues van, digamos, y que tiene ya 100 años, que como digo, una institución que tiene 100 años, pues hay que decir que funciona de alguna manera. Muchas veces también son, como digo, estos organismos internacionales, estas instituciones globalistas, pues muchas veces se quedan en la mera palabra, pero hay grandes fondos invertidos en esas instituciones. Entonces el Imperio Británico de alguna manera sobrevive, no está en el mapa, no se puede ver a simple vista el Imperio Británico como se veía antes, pero claro, de alguna manera ya tomó el relevo Estados Unidos. Entonces los imperios europeos de alguna manera, tanto el francés y el británico, con diferentes matices, pues no tienen el inmenso poder que tenían antes. O sea, pues más bien ese poder fue sustituido por la Unión Europea, o sea, perdón, por la Unión Americana, es decir, por los Estados Unidos de América, del norte de América, claro, porque están después los Estados Unidos de México, y los Estados Unidos de Venezuela también. Bien. Entonces, claro, perdieron esa hegemonía que la había tenido Europa, pero claro, la había tenido Europa, oiga, como decía, sí, la había tenido el Imperio Británico desde 1815, pero ya la había tenido antes, pues en América sobre todo, y de hecho fue la primera globalización positiva que se llevó a cabo el 6 de septiembre de 1522, cuando llegó Juan Sebastián Elcano a Sevilla y a Sanlúcar de Barrameda, y decía, que da la vuelta al mundo. Primus circumdedictimi, ¿no? Le decía Carlos I a Elcano. Entonces, la primera globalización positiva, claro, aquí esto de la globalización pasa lo mismo que con el proceso de inversión teológica, es decir, que es un proceso que no, claro, llega aquí la primera globalización, la da la vuelta al mundo y no quiere decir que estemos ya el mundo globalizado ahí controlado como está hoy en día, de alguna manera. Hablo de la globalización positiva, ojo, no es lo mismo globalización aurolar que globalización positiva. Pero esa globalización positiva ya empezó ahí con la vuelta al mundo del Magallanes, con ese mercado mundial que se abría con el descubrimiento de América, que ya lo decía Marx en el Manifiesto Comunista, pero aún así, por ejemplo, en 1500, India y China, claro que tampoco son cualquier cosa, India y China, pues controlaban el 60% de la producción mundial. Y en 1800, el 80%. O sea, 1800, o sea, en plena guerra napoleónicas, en esa biocenosis llamada Europa, pues en 1800 controlaban el 80% de la producción mundial. O sea, eran abrumadoramente hegemonía. Lo que pasa es que hemos tenido una historia, pues sí, enfocada en nuestro punto de vista, claro, también es diferente aquello, a esto, pero el 80%, es decir, claro, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Pues eso fue, digamos, destruido cuando se llevó a cabo lo que fue, sí, a mitad del siglo XIX, lo que fueron las dos guerras del opio, auspiciadas por el Imperio Británico. También estaban los franceses allí mareando, también la perdí, no era, por Indochina, esas cosas. Y claro, lo que es la guerra del opio, pues eso ya era, por supuesto, por el negocio del opio, el negocio de la droga, que siempre sigue siendo un negocio bastante lucrativo, pero también era porque, claro, si se ve desde un punto de vista geopolítico, y sin moralismo filisteo de ningún tipo, claro, si nos metemos aquí en un moralismo, pues siéntate y llora, ¿no? Pero, claro, el imperio chino, pues quedó, digamos, descuartizado, destruido, es lo que ellos llaman el siglo de las humillaciones hasta que vino el presidente Mao. Que se podrá hablar todo lo que quiera, será asesino, todo lo que ustedes quieran, los otros también lo eran, que Mao era aquí el demonio y los otros Teresa de Calcuta, pues no. Entonces China, digamos, con Mao consiguió lo que era lo fundamental, en principio, que era que China no era una colonia de jure, sí lo era de facto. Entonces China
pues con ese siglo de las humillaciones, que fue, digamos, pues envenenado literalmente, lo de envenenado es literal, la guerra del opio. También hubo aquello de la rebelión Taipei, que según el libro negro de la humanidad de Matthew White, habla de 20 millones de muertos, que fue una especie de guerra civil religiosa hecha por un tal, no me acuerdo cómo se llamaba, que se creía que era el hermano de Cristo, que eran cristianos de alguna manera, herejía, todo lo que se quiera, pero eran cristianos de alguna manera. Bueno, entonces China aquello era era un caos, era una cosa terrible, ellos lo llaman así, el siglo de las humillaciones, pero cuando llegaron los comunistas, de alguna manera, aunque el comunismo chino también es sui generis, yo no diría que tampoco es tan marxismo-leninista como ellos quisieron vender al principio, sino es más bien maoísta, en fin, es una cosa diferente. Pero con esa revolución pues consiguieron lo importante, emanciparse del colonialismo, sobre todo británico, que después también sería americano con el bloqueo después de la Guerra Mundial. Bueno, después de hacer la revolución, mejor dicho, después de 1949, cuando hicieron la revolución el 1 de octubre, de hecho ellos tienen el plan 2049, porque cuando se cumplirá el centenario de la revolución, pues bien, ellos Estados Unidos le hizo un bloqueo, ¿no? De hecho muchas hambrunas eran también por el bloqueo. Ahora, los chinos también tienen que contar con eso, que si tú vas a hacer una revolución, las potencias que te rodean no van a permitir que tú prosperes con esa revolución, porque ellos quieren abrir ese mercado para sus negocios. Aquí cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Entonces, claro, perdieron esa hegemonía los países orientales en esos siglos, fundamentalmente el siglo XIX, la van recuperando ahora, porque China, pues ya te digo, que es imparable, a no ser que se dediquen a tirar bombas atómicas una detrás de otra, pues no lo van a parar. Y además los chinos no tienen prisa, ellos con mucha paciencia, y eso, hablan del plan 2049, que no es la comparsa aquí del año 2050. O sea, no, los chinos en 2049 porque los imperios sí que pueden ver a esa escala. Aunque también está bien que los estados vean a esa escala y lo planifiquen de alguna manera, pero claro, las tonterías que dicen esta gente, pues en fin, los chinos pues, se rirán. Entonces, claro, China, pues ya de hecho, se espera que para 2030, el plan 2030 también de los otros, pues para 2030 ya haya desbancado a Estados Unidos como potencia, al menos económica, vamos, y está por ver cómo prospera esa tecnología del 5G o del 6G incluso, de la inteligencia artificial, de los drones, en fin, y cómo también va incrementando su artillería atómica o nuclear, que también la tiene en el año 58, pero claro, los otros, es que China, lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Rusia, es imponente, claro, que es prácticamente un empate técnico, además de una bomba más, una bomba menos. Bueno, aquí no van a quedar, bueno, eso lo decía Mao, decía, bueno, si hay una guerra nuclear no pasa nada, sobrevivirán 300 millones de chinos, entonces los chinos dominarán el mundo. Pero bueno, eso se verá. Bien. Bueno, esta cuestión del globalismo es muy interesante porque, como digo, yo diría que es el quid de la cuestión del europeísmo, ¿no? Que europeísmo pues como una fase, claro, porque aquí se habla de federalizar continentes, de que los continentes se unan en plataformas continentales, diríamos en nuestra terminología, y que después esa unión de esos países que se van federalizando, formando supuestamente un Estado, pues se fusionen a su vez y formen el Estado federal mundial, o poco menos. Que esa es la idea que tienen en la cabeza. O por lo menos la jalean. Yo creo que muchos no se lo creen. Por ejemplo, Kissinger no se lo cree. Y Brzezinski tampoco se lo creía. Y los grandes, de hecho se lo escriben. De hecho lo escriben ahí. Esa ideología del Estado mundial, que es lo que viene a ser el globalismo aurolar, ellos lo jalean, lo dicen, incluso a veces también lo dicen disimuladamente, a veces incluso tienen complejos en decirlo, cuidado. Pero hay otros que lo dicen abiertamente y al fin y al cabo lo que te viene a decir que lo que existe es la dialéctica de Estado, la dialéctica de imperio y déjate de historia. Y eso del imperio mundial, pues eso claro, aquí las discontinuidades que hay, las inconmensurabilidades entre unos estados y otros, entre unas soberanías y otras, pues hace imposible que se forme, digamos, una unidad mundial contra quién. Bueno, cuando vengan los extraterrestres a lo mejor. Cuando vengan los extraterrestres, bueno, de hecho es una de las maneras por las que se justifica la artillería nuclear, la decidía Estados Unidos en los años de la Guerra Fría. No, es que hay que tener bomba atómica ya no solo por los rusos, sino, hombre, porque si vienen los extraterrestres, pues ya tenemos artillería para responderle. Hostia, qué prudente.
Claro, el día que vengan los extraterrestres y te cojan en Praga, pues no tiene artillería, pero sería lo que es literalmente la guerra de las galaxias. En fin, pues bueno, esta cuestión del europeísmo, que es una cuestión, digamos, pues es un capítulo como del globalismo, diríamos en términos actuales, porque claro, la idea de globalización, como digo, cristaliza en los años 90 a raíz de la caída de la Unión Soviética, pero que esto antes pues, venía ya desde, por lo menos hace un siglo, desde la época de Cecil Rhodes al principio del siglo XX. Y claro, había que contener, como sea, a la Unión Soviética como principal enemigo, porque claro, se hablaba de un globalismo, pues sí, capitalista. Hombre, ya no lo dicen en esos términos, porque ya parece que el capitalismo pues, tiene muy mala prensa. Y claro, el capitalismo tampoco es un mito, ¿no? Lo ha dicho también Luis Carlos Martín Jiménez, ¿no? O sea, no se puede hablar del capitalismo y a secas, ¿no? El capitalismo, ¿qué diablos, qué rayos es eso del capitalismo? Pero en fin. Entonces, digamos, la primera frontera, de alguna manera, aunque no existía con la Unión Europea ni muchísimo menos, y hablo del año, en fin, estamos hablando del año 46, cuando Churchill, el señor Churchill, ¿no? Ese hombre, ¿no? Que diría él mismo refiriéndose a Hitler, ¿no? Cuando ese hombre fue a Fulton, a Estados Unidos, a dar su famoso discurso del telón de acero, pues claro, ese telón de acero de alguna manera es las fronteras de esos estados europeos frente a la Unión Soviética. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático se abre un telón de acero que, digamos, pues separa a esa serie de estados europeos con la Unión Soviética o los países, o también el imperio exterior soviético, la Europa del Este, que eran países que no eran tampoco formalmente dentro de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero sí, digamos, formaban parte de su imperio exterior, entraban dentro de su órbita. Entonces, era esa división, digamos, el continente europeo había quedado dividido, como dividida estaba Alemania, como símbolo de esa unión, de esa separación europea. Y de hecho, para más Henry Berlín, en el año 60 harían incluso un muro, levantarían un muro entre una parte de la ciudad y otra, una cosa tremenda. Bien, pues claro, ese telón de acero que decía Churchill en Fulton, en una pequeña ciudad del estado de Missouri, allí en Estados Unidos, pues fue un discurso que en su momento fue muy criticado. Vamos, no crean que todo el mundo se puso que aplaudía con las orejas a Churchill. Fue criticado primero por Truman, lo consideró imprudente, por Walter Lippmann, el famoso periodista, decía que es intolerable, por supuesto por Stalin, bueno, con toda la razón, claro. No fue aplaudido para nada. Lo dijo en el año 46. Hay que tener en cuenta que justo cuando acaba la guerra, Churchill, antes de que se despidiese, porque después perdió las elecciones por goleada contra Attila en 1945, pero antes de irse, pues los meses de mayo-junio de 45, planeaba la operación impensable. ¿Qué era la operación impensable? Pues, digamos, reunir a parte del ejército alemán derrotado con los ejércitos aliados para invadir la Unión Soviética. Y es más, como existía la bomba atómica, solo la tenía Estados Unidos, la Unión Soviética todavía no la tenía, entonces Churchill pensaba, ahora es el momento. Por eso en el 46, cuando fue a Estados Unidos a dar su famoso discurso sobre el telón de acero, decía, efectivamente, no, es que esta gente no tiene la bomba atómica, Estados Unidos tiene una artillería atómica que eso, bombardeamos Moscú, bombardeamos Leningrado, 4 ciudades más y se acabó el problema. Y si eso, avanzamos con las tropas y tomamos Berlín, o sea, he jugado a la baza eso, que Europa, bueno, Europa no, Estados Unidos, precisamente, que tenía esa relación especial también con el Imperio Británico, o tenía artillería nuclear, y la Unión Soviética no. Claro, después, en el año 50, Churchill, en un meeting en Edimburgo, pues diría lo siguiente. Ya 17 de febrero de 1950. O sea, ya había llovido un poquito. Dice, aún así no puedo sino volver a la idea de otra conversación con la Rusia soviética, al más alto nivel. Me atrae la idea de un esfuerzo supremo para tender a un puente sobre la brecha que separa a los dos mundos, de modo que cada uno pueda vivir su vida, si no con amistad, al menos sin los peligros de la Guerra Fría.
¿Y a qué se refiere con los peligros de la Guerra Fría? A la bomba atómica, porque ya la Unión Soviética, en el año anterior, en 1949, el 22 de agosto de 1949, había probado ya su primera bomba atómica en Kazajistán. O sea, ya tenían la artillería nuclear. Que, por cierto, la habrían plagiado a los americanos del proyecto Manhattan, porque allí Stalin tenía infiltrados en el proyecto Manhattan, la operación Enormov, que se infiltraron allí y le plagiaron lo que era cómo se hace la bomba atómica. Entonces, claro, ya Churchill aquí como diciendo, es que los peligros de la Guerra Fría es que, claro, o sea, que si los soviéticos tienen bomba atómica, esto no la tiran. Pues claro, sí. Él era tan imperialista británico como anticomunista. De hecho, pues, formó en 1919 aquella cruzada de las 14 naciones para estrangular en su cuna la revolución. Entonces tenía un temor terrible. Entonces ya contemporizaba un poco. Dice, bueno, era muy furibundo en los años 45, 46. Y dice, es que tenemos artillería, es que vamos a por ellos ya. ¿Qué tenemos que esperar? No hay que esperar nada, hay que ir a por ellos ya, directamente. Y dice, no. Y claro, ya en el año 50, hostia, porque ya los soviéticos tienen bomba atómica. Entonces los peligros de la Guerra Fría, bueno, había dicho una paranoia en toda la época, hay gente que se construía búnker, aunque no mucho, incluso el imperio americano, es decir, el gobierno americano lo reivindicaba mucho, que había que tener un búnker cada uno en su casa, pero no se crea que la gente cada uno tenía un búnker en su casa, lo tenía muy poca gente, muy poca gente. Bien, entonces, claro, la cuestión es que llega, digamos, a tener esa bomba atómica en la Unión Soviética, entonces ya la Guerra Fría cambia un poco. Cambia un poco, no, cambia bastante. Porque ya para tomar Moscú no se puede hacer por guerra convencional o a base de bombardeos atómicos, sino ya que Moscú te podía responder también con artillería nuclear. Entonces, ahí la cosa cambió. De hecho, ellos estaban también enredando, los soviéticos, y en el mismo año 50 incluso, porque claro, en el año 49 tenían una bomba, y en el año 50 tendrían una bomba. Es que Estados Unidos tenía muchas más bombas. De hecho, en el año 58, cuando Eisenhower da su último discurso, famoso del complejo militar industrial, bueno, él diría todo lo que sea, y cuidado con este complejo militar industrial que quiere dominar, que nos quiere dominar la vida, que controla todo, esto es muy peligroso. Claro, pero es que resulta que con su administración, de los 8 años de Eisenhower, Estados Unidos multiplicó por 22 su artillería militar en general. O sea, aquellos, sí, él se quejaría todo lo que se quiera, diría todo lo que se quiera, y lo dijo al final como un cobarde en el último discurso cuando ya se iba, pero su administración, claro, y lo hablaba con razón, complejo militar industrial, porque contigo ha crecido esto de una manera brutal. De hecho, la Unión Soviética pues, seguía también incrementando su artillería militar. Y eso en el año 50 crearon el Congreso por la Paz Mundial, auspiciado por Stalin, por la Unión Soviética, claro, pues decir, bueno, vamos a hacerle que sean pacifistas, que no nos vengan aquí porque ya tenemos la bomba atómica, pero oye, hay que armarse, seguir armándose más, así que vamos aquí a contemporizar un poco, vamos a hablar aquí de pacifismo y de buenas palabras, pero esto todo es una filfa para armarse, porque claro, la paz es un periodo entre guerras para después seguir guerreando. Bien, y claro, aquí volvemos a la cuestión de la génesis globalista de la Unión Europea, porque se dice que Europa tiene unas raíces cristianas, ¿no? De hecho se llamaba la cristiandad, en los siglos XV, XVI, XVII, se hablaba de la cristiandad. Ya digamos que, pero si las raíces de Europa en general, si con eso queremos decir algo, o de los países que están en ese subcontinente europeo, porque al fin y al cabo el continente es Eurasia, Europa es como una especie de península de Eurasia, pero vamos, de alguna manera desde los Urales hasta el Cabo de San Vicente, pues bueno, y también la placa, de alguna manera, claro, pues los continentes se miden por la placa porque están las islas, pues ahí también compramos si quieren las islas británicas y todas las islas que se quieran, pues digamos, esa serie de países, pues claro, aunque no tuviesen ninguna unidad política, no la tenían, pero claro, habría que de hecho, Jean Monnet, que es considerado el gran arquitecto de la integración europea, pues llegaría a la conclusión en su memoria ya en 1976, en fin, ya muy después, dice, las naciones soberanas del pasado ya no pueden resolver los problemas del presente. No pueden garantizar su propio progreso ni controlar su propio futuro. Y la propia comunidad, se le está refiriendo a la Comunidad Económica Europea, no es sino una etapa en el camino hacia un mundo organizado del mañana. Lo que decía antes, se unen los países europeos,
ese federalismo europeo para formar una especie de Estados Unidos de Europa, pero que a su vez pues, se irían federalizando con otras placas, con otros bloques, se federalizan y al fin y al cabo lo que quieren hacer, o bueno, lo dicen o no lo dicen del todo, pero lo que se pretende de alguna manera es los Estados Unidos del mundo, o los Estados Unidos del planeta Tierra, lo llamaría yo. Claro, entonces, ¿cómo empieza esto? Digamos, cómo las élites globalistas financieras pues meten baza para formar esta ideología al fin y al cabo? Porque esto al fin y al cabo es ideología, es conciencia falsa, de alguna manera. Bueno, pues es sobre todo con ese llamado, lo dije al principio, el Consejo de Europa, que digamos, su padre, de alguna manera, por llamarlo así, es ni más ni menos que Joseph Ratzinger, que era un polaco. Unos dicen que es jesuita, otros dicen que... Los jesuitas siempre están por ahí en un lado. Otros dicen que es de la masonería de Suecia, en fin, pero que al fin y al cabo fundó, ya en 1954, con el príncipe Fernando de Holanda, el Club Bilderberg, o el Bilderberg Group, no es el grupo Bilderberg, porque en realidad no es un club, es un puto club, ¿no? Es un club, ¿no? Entonces, quiso fundar, y lo fundó ya el 5 de mayo de 1949, el Consejo de Europa, que, como digo, es una institución independiente al margen de la Unión Europea. Estamos hablando de 1949, todavía no existía ni la CECA. Y claro, entonces, claro, Joseph Ratzinger, no se puede poner como fundador de la Unión Europea, pero sí hay otros globalistas y muy interesados, y se ven en la ideología, en que sí, digamos, pues están detrás de esa Unión Europea. Como cuando fundaron la CECA, como dije antes. Claro, pues la CECA es esa comunidad europea del carbón y el acero entre los países del Benelux, Francia, Italia y la República Federal Alemana, para unir esos materiales, esa materia prima, en un organismo supranacional, y que esa artillería pues sea, digamos, controlada de alguna manera también y auspiciada o respaldada por la OTAN, porque es que sin la OTAN todo sería papel mojado, y muchas veces lo es papel mojado, pero con la OTAN yo diría que es una institución que debe tomarse mucho más en serio que la Unión Europea y que todos los organismos internacionales que se quieran, que el Consejo de Europa o lo que se quiera, que la OTAN sí ha tenido cierta efectividad, sino que se lo digan a los yugoslavos, ¿no? Y bueno, digamos que, claro, que estos, digamos, globalistas, pues fueron poco a poco, y esto es lo que se trata también, de impregnar ese espíritu europeísta, con una serie de instituciones. Pues está la Liga Europea de Colaboración Económica, que fundó Ratzinger pues ya en mayo de 1946, junto a Paul Bonsenland, que también sería partícipe de la creación del Club Bilderberg. Y claro, esta institución pues también está compuesta por oligarcas y hombres importantes del establishment, llamado así, estadounidense, ¿no? Como John McCloy, que es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el mayor think tank de Estados Unidos, el Council Foreign Relations, el CFR, también miembro del Club Bilderberg y del Rockefelleriano Chase Manhattan Bank. También estaba Averell Harriman, que fue embajador en Londres y en la Unión Soviética, que era miembro de la Orden del Skull and Bones, de la Sociedad Pilgrim, también estaba en Bilderberg. Estaba también, bueno, y también Averell Harriman era coordinador del Plan Marshall, que también es muy importante para esto del europeísmo, claro, porque el Plan Marshall, pues claro, era también un plan de reconstruir Europa. ¿Contra quién? Contra la Unión Soviética. No era por generosidad del Imperio Americano y por ser buenos, y bueno, pobrecitos los europeos han sido bombardeados, están hechos unos zorros, y vamos a nosotros, no, era por solidaridad contra el enemigo común, ¿no? También estaba George Franklin, que era del CFR, de Bilderberg, de la Comisión Trilateral, John Foster Dulles, el famoso secretario de Estado de Eisenhower, que era también miembro del CFR y del Bilderberg, William Wiseman, que era socio de la banca Kuhn and Loeb, Leffingwell, que era socio de la banca Morgan, y los mandamases, pues Nelson y David Rockefeller.
Y Ratzinger pues, también fue decisivo para la formación del movimiento europeo, que es una institución en la que el erudito polaco pues, sería su secretario general durante unos años y que tenía entre sus fines un gobierno europeo supranacional, que de eso es de lo que se trataba. Y aquí, así que del 7 al 11 de mayo pues, se celebra el Congreso de Europa en La Haya, auspiciado por Ratzinger, donde se propuso ni más ni menos que la construcción de los Estados Unidos de Europa. Y al año siguiente, como decía, el 5 de mayo de 1949, pues se forma el Consejo de Europa. Claro, estos Estados Unidos de Europa, fíjense que la Unión Europea, su lema sería In Veritate Concordia, ¿no? En la variedad está la concordia, ¿no? Que recuerda de alguna manera al lema de Estados Unidos, que está en fin, en su billete, ¿no? En el dólar, ¿no? Que pone pluribus uno, ¿no? De muchos uno. Pero claro, esa unidad de Estados Unidos sí es una unidad política o de una sociedad política, es un Estado, es una democracia en el sentido de que es una democracia material. Lo que tenemos europea, cuando dice Europa es la democracia, se dice muchas veces. Pero ¿qué democracia? ¿La democracia española, la democracia alemana, la democracia francesa, la democracia italiana? No. En el fondo no es una democracia material que está respaldada por un Estado, sino es una democracia formal. En realidad no es una democracia. De Estados Unidos sí lo sería. Bien. Mi gente, fíjense lo que dice. Bueno, mejor me paso. Lo que se decía en el boletín número 5 del Centro de Cultura Europea. Que el papel de Ratzinger, de Joseph Ratzinger, pues fue sin igual. Dice, se dice en el boletín número 5 respecto a Ratzinger. Dice, sin él, la Liga Europea de Cooperación Económica, el Movimiento Europeo y nuestro Centro de Cultura Europea no hubiese visto nunca luz. El Congreso de Europa de La Haya fue su obra y el Consejo de Europa su resultado. Posteriormente fue él quien decidió y dio la vida al Club Bilderberg, ¿no? Consagrado a la comprensión y a la unión atlántica. Porque el ejército de Bilderberg es la OTAN, otra vez la OTAN. O sea, no es que Bilderberg controle la OTAN y controle aquí todo el mundo, no. En realidad es la OTAN que controla a Bilderberg y a todos los think tanks que se quieran. Aunque ya en Estados Unidos está el Council on Foreign Relations, que como tiene 100 años, viene de antes, pero es la unidad de las armas. La que domina sobre la unidad de las letras y de toda la burocracia que se quiera. Pero esa es la arma, es la artillería que tiene la OTAN, sobre todo con el gigante nuclear que es Estados Unidos. Pues en fin, claro, el Consejo de Europa, y esto es muy interesante, se fundó, como digo, el 5 de mayo de 1949 en Londres. Es decir, la City. No ni siquiera se hizo en Alemania o en Francia, no, en Londres. Y como digo, esa institución existe hoy en día y es independiente de la Unión Europea. De hecho, el Imperio Británico, o sea, el Reino Unido, pues ha salido en el Brexit de la Unión Europea, pero sigue en el Consejo de Europa. Bueno, también está Rusia, ¿verdad? El Consejo de Europa es un cachondeo. Rusia del año 96, desde el año 96. Bien, y ahora vamos a lo que sí que sería ya propiamente lo que se conoce hoy en día como Unión Europea. Y el 9 de mayo de 1950, pues el primer ministro francés, Robert Schuman, pues, que era de origen alemán luxemburgués, pues claro, el hombre había comprendido la gran gravedad de los conflictos europeos entre las naciones europeas, las biocenosis europeas, y claro, dio, digamos, su famoso discurso que se conoce como Declaración Schuman, en el que sostenía porque Europa tenía que tener solo una autoridad respectiva a la producción del carbón y el acero, que son estas 6 naciones, el grupo de los 6, ¿no? Que se iría formando de cara pues eso, al enemigo común que era la Unión Soviética, siempre respaldado por Estados Unidos. El 18 de abril de 1951, pues Alemania Occidental, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia y Francia, que Francia incluía Argelia, Argelia pues, formaba parte de la CECA, aunque parezca una burrada, pero Argelia formaba parte de la CECA, como parte formal de Francia.
Pues eso, forman esa Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Que claro, que se puso el segundo ladrillo de la edificación europea, porque si ponemos el primer ladrillo al Consejo de Europa, pues este se al cabo un segundo ladrillo, aunque mucho más modesto, porque el otro era muchísimo más ambicioso. El Consejo de Europa es mucho más ambicioso que la Unión Europea, la Unión Europea son más realistas de alguna manera. Bien, por este grupo de los 6, pues el objetivo era dotar a estos 6 países, a los que se fueron poco a poco incorporando, una producción autónoma respecto a potencias externas, pero que no era tan autónoma, porque siempre dependía de esa alianza con Estados Unidos a través de la OTAN. Pero eso, sobre todo viendo siempre a la Unión Soviética. Para ello, en 1952, pues, se firmó el tratado que establecía la Comunidad Europea de Defensa, que permitía el rearme de Alemania, aunque Alemania, pues al fin y al cabo, no es Francia. O sea, que Francia realmente es el ejército más potente de los países europeos, sobre todo porque tiene la bomba atómica. Aquí también lo intentamos, con Carrillo, con aquello de... No, con Carrillo no, sí, con Carrero Blanco, quiero decir, con la operación Islero, pero no salió para adelante. Después se habla que posiblemente a Carrero Blanco lo quitaron de en medio por eso, pero bueno, eso yo no lo sé. No se sabe tampoco, no está claro nada, lo de Carrero tampoco está nada claro. De hecho, tendríamos mucha más soberanía. Si España tuviese bomba atómica, bueno, primero no estarían los que nos gobiernan, eso seguro, pero si tuviese una bomba atómica ya la cosa es más seria. Por ejemplo, Corea del Norte no se mete nadie con ella porque tiene bomba atómica. Que sea una cosa de grande, yo qué sé, como Andalucía, o más chicos, yo qué sé. Y Francia, pues tienes, digamos, más soberanía, si se quiere hablar así, porque tiene artillería nuclear, es que eso es muy importante. También la tiene el Reino Unido, la tiene desde 1952, la tiene antes que Francia, 2 años o 3 años después que la Unión Soviética. Pues bien, digamos que, claro, se firmó este tratado de 1952 de la Comunidad Europea de Defensa, que permitía el rearme de la Alemania capitalista dentro del ejército europeo, que no era otro sino la OTAN. Claro, en 1954 pues, Francia también se quejaría, al fin de Gaulle pues, la lió pardísima, hasta el punto de que también incluso salió de la OTAN, en fin, después volvería a entrar, e incluso el Partido Comunista la apoyó de alguna manera. Pero en fin, sea como fuera, Schuman dio iniciativa hasta CECA, esta Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y claro, con la creación también de Alemania Occidental, lo que sería la República Federal Alemana, tras unirse a las zonas de la ocupación del Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Y claro, el acuerdo de la CECA pues, entraría en vigor el 23 de julio de 1952. Claro, y como digo, pues esas materias primas del carbón y el acero, pues digamos, son las materias imprescindibles para construir armas y fábricas. Y claro, decía Jean Monnet, el francés Jean Monnet, decir, no aliamos estados, aliamos personas. Bueno, se supone que es una alianza entre estados contra otros estados. Aquí las personas, en fin, pues eso es moralismo, filisteo, es eticismo, o lo que se quiera, pero eso no puede ser. Bien, ya avanzando el tiempo, se crea el Club Bilderberg en 1954 con el Joseph Ratzinger y el príncipe Fernando de Holanda y el primer ministro belga, o ex primer ministro belga, Paul von Celan. Estaría ya desde la primera reunión David Rockefeller, por supuesto, aunque era muy joven. Rockefeller nació en el año 1915, pues bueno, tenía 39 años. Y 3 años después ya fundan en el Tratado de Roma, o mejor dicho en plural, los Tratados de Roma, pues se dio origen a lo que es el mercado común, que es la Comunidad Económica Europea. Aunque seguía existiendo la CECA, ojo, o sea, fundan la Unión Europea, porque claro, esto es un abuso de burocracia tremendo. Pero claro, seguía existiendo esa Comunidad Económica Europea del carbón y el acero, y ahora también crean esa Comunidad Económica Europea los mismos 6 países. Porque eso no estaba en ese momento hasta en 1957 con los Tratados de Roma, seguían estando esos mismos 6 países. Y seguía existiendo la CECA como institución, pero ahora crean esta Comunidad Económica Europea. Que según pues, el presidente de la Fiat y apoderado del rey de Italia,
Giovanni Angelini decía: nuestro objetivo es la integración de Europa. Donde los políticos han fracasado, nosotros los industriales vamos a tener éxito. Una unión de industriales, de magnates, y estos políticos no saben, nosotros somos comerciantes, somos gente dialogante, pues vamos a tener un éxito con esta integración europea. Porque claro, que Europa ha sido una biocenosis, pero porque eso por los políticos que son un desastre, nosotros somos los buenos, los industriales, los que tenemos la pasta, los que sabemos de qué va el tema, y ya verás como aquí paz y después gloria. Bien, y ya andando el tiempo, me estoy soltando muchos capítulos, pues no llegaría a llamarse Unión Europea como tal hasta el Tratado de Maastricht en 1992, donde el presidente de la Unión Europea pues sería el francés Jacques Delors, el presidente de turno, que decía que el territorio europeo habrá de ajustarse a un modelo supranacional basado en la delegación progresiva de las soberanías estatales a través de acuerdos comunitarios cada vez más estrechos. Un modelo en cuyo núcleo se situaría una red de empresas multinacionales conectadas entre sí a nivel mundial. Bueno, esto suena a globalismo, pero vamos, por los cuatro costados. Esas son las empresas multinacionales, ahí están las multinacionales, las que tanto se quejaban ante la izquierda y ahora callan como meretrices. Ahora a callar, claro que sí. Bien, entonces ya se puede hablar, digamos, pues de esa Unión Europea. Claro, esa Unión Europea, pero no es una unión, porque claro, yo creo que el nombre anterior de Comunidad Económica Europea quizás reflejaba un poco mejor la unidad, o sea, la realidad. Porque claro, aquí en Unión Europea ahora se quiere pretender pues, Unión Política Europea. Claro, ¿qué pasa? Hay un problema también aquí, que nosotros hablamos de economía, siempre decimos que economía es economía política. Y claro, entonces, si es una comunidad económica europea, pues entonces también tiene que ser una comunidad económica política europea. Bueno, no es una unidad política como tal, en el sentido de que la Unión Europea no es ningún Estado. No es un Estado. Es una institución, digamos, posestatal. No ya en el sentido posestatal de abolición del Estado, sino los Estados siguen existiendo, pero existen, como los dicen, como siguen llamando, organismos internacionales que están por encima de los Estados, no lo están, están entre los Estados, son organismos, digamos, pues muy complejos también de clasificar. Bueno, en el primer ensayo sobre las categorías de ciencias políticas hablaba del concepto de posestatal, pero en un sentido de eso, pues de organismos, digamos, supranacionales, que eran una alianza, se puede también hablar incluso de una confederación, pero no del todo, o sí lo es o no lo es. De hecho, los británicos, cuando hablaban de Unión Europea en un sentido también federalizante, ellos pidieron, no habláis de esto, hablad de una unión más estricta si queréis. Pero no, porque ahora los británicos que entraron, por cierto, en el año 73, es decir, pues 17 años después del Tratado de Roma, de la fundación de la Comunidad Económica Europea, y claro, y han salido ahora, en el 2020, sí, en el 2020 salieron, y sí han salido, porque claro, la City está muy controlada por los globalistas, con esa también relación especial que tienen con Estados Unidos, pero si ha salido la Unión, si han salido es porque a ellos al fin y al cabo les puede interesar. Y aunque en la Chatham House yo leí una entrevista a su presidente, pues al menos aparentemente lo veían con muy malos ojos, pero después, sin embargo, hay otras instituciones y otras grandes familias, incluso también incluyendo si quieren, la familia real, la familia Windsor, pues ellos sí han salido es porque les salen las cuentas. Y porque ellos tienen, digamos, instituciones también postestatales, si se quiere llamarlo así, o supranacionales, llamémoslos como queramos, que es la Commonwealth, que es una serie de países, no todos, de lo que fue el Imperio Británico, las antiguas colonias británicas, y tienen, como digo, esa relación especial con Estados Unidos. Pero claro, ellos también salieron, el Brexit también se realizó durante la administración Trump, que Trump pues, se supone que es un enemigo del globalismo. Y bueno, y lo era, y lo sigue siendo, porque ahí sigue siendo, digamos, oposición de alguna manera. Pero claro, salieron los británicos, y si ellos han salido es porque les salen las cuentas. Entonces, ellos también siempre, el Imperio Británico siempre ha jugado a dividir Europa. Ya desde la guerra napoleónica,
desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ellos nunca han querido tampoco una alianza entre Alemania y Francia. De eso, pues, se han enfrentado a Alemania y Francia en la Primera Guerra Franco-Prusiana, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y eso el Imperio Británico, la diplomacia británica tiene mucho que ver. Eso, de hecho, lo que más temen, es más, los británicos lo que más temen, por su teoría de Halford John Mackinder, de la teoría del Heartland, que ellos hablaban de ese isla mundo, que era Eurasia, también África, que controlase esa isla mundo, esa Heartland, que controlase Eurasia, controlaría, que es el corazón del mundo, controlaría la isla mundo, que sería ya incluyendo a Eurasia y África, y que controlase la isla mundo, controlaría el mundo. Entonces, claro, ellos temían mucho una alianza entre Rusia y Europa, y los países europeos. La temían como a nadie. De hecho, pues Stalin estuvo barajando durante los años de entreguerra, pues si hacer una alianza con los alemanes contra los británicos, y también estarían los americanos por otro lado, y los japoneses por supuesto, y también una alianza pues, como la que se llevó al fin y al cabo, porque para los británicos también al fin y al cabo era más fácil acabar con Alemania con una tenaza, teniendo aliados a la Unión Soviética, que toda una alianza, que es lo que quería Hitler, de todos los países europeos, incluso América si se quiere unir, y Japón, por el otro lado, contra la Unión Soviética, que en principio es lo que se esperaba que iba a ser la guerra, pero la diplomacia soviética, muy inteligentemente, pues dijeron, no, pues ahora vamos a pactar. En el pacto famoso Ribbentrop-Molotov, de la madrugada del 23 al 24 de agosto de 1939, pues vamos a hacer esta alianza. Bueno, alianza, en fin, es un pacto de no agresión. Yo creo que el nombre está bastante bien puesto. Tú no me atacas a mí, yo no te ataco a ti. Tú puedes invadir Francia, Europa, si las potencias capitalistas se derriban y se machacan entre ellos, estupendo, trabajo que me ahorro, ya después de esas cenizas saldría la revolución. Tampoco pasó eso, pero en fin. Y el temor de los británicos siempre ha sido, digamos, que Europa esté unida, y ya si está unida con Rusia, pues el pavor es tremendo. Porque ellos creen en esa teoría del Heartland, de esa isla mundo, y de ese Heartland, isla mundo, que controlaría el mundo. Eso, bueno, pues eso puede ser. De hecho, Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, el polaco consejero de Carter, que fundó la Comisión Trilateral con David Rockefeller en el año 73, pues era también, partícipe de esa idea. Y cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó la Unión Soviética, pues quería, digamos, balcanizar Rusia. Porque, digamos, aquí las administraciones, la mano derecha y la mano izquierda de Rockefeller tenían ideas geopolíticas diferentes, porque Brzezinski era antirruso, como polaco, como buen polaco, pero era fervorosamente antirruso, más antirruso que anticomunista, fíjense ustedes. Y Kissinger, pues, claro, Brzezinski quería hacer un G2 con China, es decir, Estados Unidos y China, contra la Unión Soviética, como de hecho se llevó a cabo en la Guerra Fría, o sea, a raíz del conflicto chino-soviético, pero Kissinger era más bien de un G2 con Rusia. Aunque fue él, aunque antes fue David Rockefeller a China, fue él, con la administración Nixon, antes que llegase Nixon, el que fue preparando el terreno para aprovechar ese conflicto sino-soviético y tomar partido por los chinos, claro, porque por entonces también la Unión Soviética era el enemigo a batir, y era mucho más fuerte, entonces era mucho más prudente apoyar a los chinos en ese momento, pero después Kissinger pues racionó de alguna manera y quería hacer un G2 de Estados Unidos y Rusia contra China, y Brzezinski lo contrario, un G2 entre Estados Unidos y China contra Rusia. Y eso lo destrozó Obama, que de hecho uno de sus consejeros, era Zbigniew Brzezinski, de Obama, como lo fue también incluso con Clinton también, y con Carter en los años 70. Pero, claro, la administración Obama lo que ha empujado es a unir a Rusia y a China. Y ahora Rusia y China formaron aquello del BRICS. Eso para que se vea lo que son las relaciones internacionales. El BRICS en qué ha quedado, porque ahora China tiene el RCEP, que es Regional Economic
¿cómo es? Regional Community Economics Partnership, algo así, en sus siglas en inglés. RCEP, regional. Lo pone en principio, en regional para que se vea claro, no es global, es regional. Yo creo que no es casualidad, eso de poner regional al principio. Pero ¿qué pasó con el BRICS? Pues el BRICS lo que pasa es que estaba Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se fundó en el año 2009-2010 cuando se incorporó Sudáfrica. Y claro, el BRICS, esto para que se vea muy bien cómo son las relaciones internacionales en este tipo de organismos internacionales, porque claro, el BRICS por entonces, yo recuerdo que había un capítulo, un artículo en el Catoblepas, creo que era el grupo Promacos, que es una especie de sociedad secreta dentro del Catoblepas, dentro de la Fundación Gustavo Bueno, en fin, nadie sabe quiénes son. Nadie sabe. Bueno, el otro día se reveló que un nombre, pero en fin, no lo voy a decir yo, no lo voy a recordar para que siga el misterio que tiene encanto la cosa. Pues decía el artículo, yo creo que se titulaba así, ¿otra globalización es posible? En el interrogatorio. Otra globalización, claro, contra la globalización del eurodólar, contra la globalización del globalismo por antonomasia. Pero ahora, ¿qué ha pasado con el BRICS? Pues que la India, digamos, pues se ha acercado mucho a Estados Unidos. ¿Contra quién? Contra su enemigo secular, que es China. De hecho, en la Guerra Fría se unió a la Unión Soviética, porque claro, China tenía el conflicto sino-soviético con los rusos, con la Unión Soviética, el conflicto chino-soviético, y a su vez tenía el conflicto con la India. Por eso la India y la Unión Soviética pues tenían, digamos, algunas relaciones bilaterales de toda la vida, que son las mejores, las que realmente funcionan al fin y al cabo. También funcionan las otras de alguna manera, de un modo, pero las relaciones bilaterales son más directas, son más de tú a tú. Venga, ¿qué pasa aquí? Pues, ¿el enemigo de los chinos? Pues los dos contra China. Pero eso como empezó a cambiar, Obama sí entró en el 2009, pero salió en el 2016, bueno, pues esos años el BRICS, digamos, fue tomando alguna forma, pero al fin y al cabo en estos últimos años India se ha acercado mucho a Estados Unidos. Y no es casualidad que Kamala Harris, su padre sea indio y de religión, bueno, su padre o su madre. Creo que el padre es jamaicano y la madre es india. Y de India y de religión hindú. La cuestión religiosa también es importante. No es casualidad que incluso estos años, desde que ha entrado también Biden, se están acercando todavía mucho más. Porque claro, es una base muy importante. Además, con esa relación también que tiene con el Imperio Británico, Estados Unidos, pues como la India es una colonia británica, pues también están los británicos, digamos, de alguna manera, pues acercando, sacando a la India del BRICS. Bien, todo eso, en fin, volvamos a tener a la Unión Europea, que es lo que aquí nos concierne. Pero para que se vea también cómo son las relaciones internacionales, que ahora cambia, porque ahora de hecho China, al crear este RCEP en el 2020, que son 15 países del sudeste asiático, incluido Austria y Nueva Zelanda, que son países anglosajones, de habla anglosajona, que son antiguas colonias que forman parte de la Commonwealth, y quería también incluir a la India, que al principio iba a ser un RCEP 16, pero se ha quedado en RCEP 15, pero la India ha dicho que no. La India pues no ha entrado en el RCEP. Sí ha entrado, por ejemplo, Japón. Fíjense ustedes, Japón, que ha sido aliado de Estados Unidos, pues desde que tiraron la bomba atómica, han sido más o menos aliados de Estados Unidos. Después también en los años 80 hubo competencia por la tecnología, etcétera, etcétera, pero en fin, que más o menos era aliado de Estados Unidos. Pero China se va con Japón en esta organización económica, se supone que es el mercado más grande del mundo, económica, porque ahora son 2.000 millones de habitantes, 2.200 millones de habitantes, lo que entre los 15 países configuran esta alianza. Claro, si hubiese incorporado ya la India serían 3.000 millones, sería casi la mitad de la humanidad. O sea, hubiese sido muy peligroso. Yo creo que los diplomáticos que hayan actuado ahí, seguramente americanos, incluso también europeos si quiere, han estado ahí, pues digamos, decidieron que la India no se meta en ese bloque. Claro, que si la India se mete en ese bloque, que viene a sustituir al fin y al cabo al BRICS, porque bueno, el BRICS no, pero después también China tiene esa alianza también con Rusia, aparte del RCEP y del BRICS, porque en fin, las funciones, la diplomacia bilateral, por muchos organismos internacionales que se quieran, y aquí en este caso, en el caso de la Unión Europea, por mucha Unión Europea que se quiera, aquí también hay relaciones bilaterales con Francia, con Alemania, con todos los países del mundo al fin y al cabo, y tenemos una embajada en cada país. Bueno, lo tienen hasta los separatistas catalanes, que es una vergüenza. Bien, pues volviendo a la Unión Europea, como digo, al fin y al cabo es un producto del globalismo, de alguna manera. Claro, y aquí habrá que hablar de la Unión Europea y de la agenda globalista, pero claro, es que no se puede hablar de la agenda globalista
sino de las agendas globalistas. Porque, claro, se habla de globalismo como si fuese una unidad, que estuviesen todas a una, como Fuenteovejuna, pero el globalismo, entre los propios magnates globalistas están a cuchillazos. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero sobre la mesa. Y eso es una partida de póker que no es una pachanga, que no es una partidita aquí de 20 urinos, 5 urinos, 10 urinos, estamos aquí echando el rato. No, ahí las partidas de póker son ya de 1.000 euros, 2.000 euros, ya hay tensión, ya la adrenalina y ya... Entonces hay mucho dinero sobre la mesa y entre los propios globalistas lo que hay es cuchillazos, o sea, entre ellos se traicionan. ¿Pasan las mejores familias? ¿No va a pasar con estas gentuzas? A ver, entonces, claro, lo que se intenta con la Unión Europea, se decía, es la creación de una Europa unida, ha de verse como un paso esencial hacia la creación de un mundo unido. Son majaderías, en realidad, ¿eh? Esto es una majadería. Mira, los rusos creen en Dios, en su Dios ortodoxo, esos creen en Dios. Estos son gilipolleces. O sea, esto es el reino de la ciudad en la tierra, pero ya edulcorado, ya con bandera de arcoíris. Ya estamos hablando ya de los años 50, esto en el Congreso de la Haya se decía, antes de formar la Unión Europea, que es esa asociación del Consejo de Europa que es independiente. Existía, de hecho, un movimiento, fíjate cómo se llama World Federalist Movement, WFM, que es el Movimiento Mundial Federalista. Movimiento Mundial Federalista. O sea, ya es que no se puede llamar, ya cuando vengan los extraterrestres, pues será el Movimiento Mundial Federalista Galáctico o algo así, no sé, será una cosa tremenda, ¿eh? Y también existe la Union of European Federalists, la Unión de Federalistas Europeos. Pues bien, volviendo adelante, la WFM, parece una banda, una emisora de radio. Pues se decía lo siguiente, fíjate lo que se decía, dice, nosotros, federalistas mundiales, ¿qué tenéis esta? Nosotros, federalistas mundiales, o sea, como, estaba sacando pecho ya y todo, nosotros, federalistas mundiales, es decir, los mejores, estamos convencidos de la creación de la Confederación, de que la creación de la Confederación Mundial, bueno, aquí también hay un lío entre federación y confederación, que no es lo mismo, pero en fin, es el problema fundamental de nuestra época. O sea, ni más ni menos, es el tema de nuestro tiempo, diría Ortega. O sea, ahí, con un par. Dice, hasta tanto no se resuelva, o sea, o federalismo mundial o el caos. En todas las demás constituciones, nacionales e internacionales, quedarán sin respuesta válida. O sea, todo lo demás, o sea, hasta que esto no se resuelva, hasta no vengan los federalistas mundiales, nosotros, los buenos, hasta los demás todo de morralla. Y dice, no se trata de escoger entre la libre empresa o la economía dirigida, ni entre el capitalismo y el comunismo, sino entre el federalismo y el imperialismo. Pero es que el federalismo mundial, al fin y al cabo, pues no es una metamorfosis de la idea de imperio universal. Es el imperio universal y el Estado mundial de los globalistas es una modulación, una transformación, una metamorfosis del imperio universal de toda la vida, de la monarquía universalis que se hablaba en la época de Carlos V, bueno, de Carlos I mejor. Quinto de esa cosa, el Sacro Imperio Romano Germánico, que ni sacro, bueno, ni imperio, ni sacro, ni romano, y tal vez germánico. Bien, claro, aquí cuando se habla de tanto federalismo, de tanta unión europea, de la paz, de los derechos humanos, de todo lo que se quiera, de la libertad, del libre mercado, del mercado de la unión de mercado, de buenas palabras y buenas intenciones, aquí, al fin y al cabo, hay que venir a la realidad, porque ya os digo, los organismos internacionales pueden decir misa, pero la realidad siempre tira por otros derroteros. De hecho, los finis operantis de estas organizaciones pues, no suelen coincidir con los finis operis, con el resultado objetivo de la obra, de lo que allí surgió realmente. Entonces, nosotros, desde el materialismo filosófico, ya desde 1999, que ya venía bueno avisando desde antes, bueno, ahora salió un artículo en filosofía.org, se llama La esencia de Europa, ¿no? Del año 57, ¿sí? Del año en que se formó la Comunidad Económica Europea, con el Tratado de Roma. Pero bueno, son tesis también diferentes, porque ya en el año 99, pues Gustavo Bueno, su nombre ya había estudiado mucho mejor la historia de España y la historia del mundo, y diagnosticó a Europa, pues como se debe diagnosticar,
es la cruda realidad. Aquí no nos movemos ni desde la paz perpetua kantiana, ni desde la alianza de la humanidad, que después con Zapatero se transformaría en la alianza de las civilizaciones, con Colaria en el espejo al choque de civilizaciones de Samuel Huntington, y que la alianza de las civilizaciones pues, fue muy apoyada y respaldada por Kofi Annan, que fue secretario general de la ONU desde el año 1997 a 2006, pues, y con Erdogan, la alianza de civilizaciones con Erdogan, tócate los pies. Y claro, eso son bonitas palabras, paz perpetua, alianza de civilizaciones, no, así nosotros nos movemos, digamos, desde la dialéctica de estados, siempre codeterminada con la dialéctica de clases, porque no son, digamos, dos dialécticas separadas, sino en una totalidad que son, digamos, partes pues, de esa totalidad. La dialéctica de estados siempre ha estado codeterminada con esa dialéctica de clases, ¿no? Que repercute a su vez en la dialéctica de estado, y la dialéctica de estado pues, repercute a su vez en la dialéctica de clases. Y que es los alemanes los llaman Realpolitik, los franceses Raison d'être, Maquiavelo ya los llama Raison d'État. Y claro, aquí si pensar, como decimos nosotros, es pensar contra alguien, ¿no? Pues nosotros pensamos con estos, digamos, mensajes mesiánicos o escatológicos, y nos referimos digamos, más bien a esa dialéctica de estados, que en concreto en Europa es una biocenosis. Claro, yo escuché la otra vez a un youtuber que decía, bueno, pero esto de biocenosis todo el mundo, no solo Europa. No. Hispanoamérica, incluso América entera. O sea, Estados Unidos no es una biocenosis. Aunque sí es verdad que masacraron a los pieles rojas, pero ¿cuántas guerras había entre los países hispanos? O incluso anglosajones. Bueno, sí, la guerra de independencia, después en 1812 una guerra otra vez contra el Imperio Británico, pero ¿qué guerra, por ejemplo, había entre Estados Unidos y Canadá? O entre Estados Unidos y México, sí la hubo, claro, en 1845, o la anexión de Texas, después, en fin, hasta 1848, pues se le quitó medio país. Primero Texas, que se independizó, se federó a Estados Unidos. Porque claro, federar es unir, no es separar. Aquí en España se entiende diferente federar como separar, pero federar es unir, en realidad. Claro, por eso los federalistas mundiales hablan de unir el mundo, pero hombre, ni quieras unir tanto, tampoco ni tanto. Bien, pero sí, aunque ha habido guerras, evidentemente, hay guerras en todos lados, yo diría lo más parecido también a Europa, porque es que Europa, bueno, si nos remontamos ya a la época del Imperio Romano, se habla de que Julio César mató a 1 millón de helvecios. Pues dicen que todos los historiadores, yo siempre he negado, no, esto no puede ser 1 millón de helvecios más que una espada limpia y 1 millón. Dicen todo, no lo sé. Después, el padre de Europa, lo llaman así, el padre de Europa, es que es Carlomagno, el genocidio contra los sajones. Pues estaba pues, la guerra de los 100 años, desde 1337 a 1453, entre el reino de Francia y el reino de Inglaterra. Está la gran guerra religiosa, Cristo se abalanzó contra Cristo, que fue en 1618 a 1648, la guerra de los 30 años, como decía el chiste, me voy a la guerra de los 30 años, ¿no? Bueno, espérate, que pasen los 30 años sabrás que es una guerra de 30 años. La guerra, pues también, bueno, me saltó muchas, pero también está la que se considera también la guerra de los 7 años, en que también fue en parte de América, participó, las colonias del Imperio Británico en América, pero era una disputa fundamentalmente entre Francia e Inglaterra. Después está la guerra napoleónicas, que fue ya en pleno territorio europeo, que también fue un imperio, una guerra entre, como decía Gustavo Bueno, entre plataformas continentales, un choque de placas continentales del imperio francés contra el imperio español, o contra el imperio ruso, o contra el imperio británico, en fin, era una guerra imperialista, totalmente una guerra imperialista. Después, pues yo qué sé, está la guerra de Crimea, que eso era contra Rusia, desde luego, no, tampoco hay que, pero era Francia, Turquía y el Imperio Británico contra Rusia. Sí, que Rusia es Europa, que eso, que está en el Consejo de Europa, pero en fin, Rusia también es difícil de diagnosticar exactamente. También está la guerra de los ducados, 1864, entre Austria y Alemania contra, bueno, lo que era Prusia, pero era Austria y Prusia contra Dinamarca, que en los estados de Schleswig-Holstein, que se los anexionó Prusia.
Después está la guerra austro-prusiana, claro, fueron solidarios contra los daneses, pero después Austria y Prusia pues entrarían en guerra en el año 1666. Después vino la guerra franco-alemana, 1671, que terminó por cuestiones revolucionarias o de dialéctica de clases, si se quiere, en la Comuna de París en 1671. Y bueno, después vino la Primera Guerra Mundial, que es la Gran Guerra, y eso empezó en Europa, sí, es mundial, porque después participaría Estados Unidos, también participaría Japón, en fin, participaría a otros países, pero su núcleo está en Europa y las trincheras fundamentalmente estaban en Europa, y después vino la Segunda Guerra Mundial, y después ya la Guerra Fría. Y en los años 90 la Guerra de Yugoslavia, que aquí, no, de los 90 años después, el Premio Nobel de la Paz, me dicen, pero la Guerra de Yugoslavia, ¿qué? Que estaban ahí Alemania, el Vaticano, Estados Unidos y todo el mundo enredando. Bueno, eso cuenta. ¿No? Es decir, no, año de paz, en 1945 no hay guerra. ¿Cómo que no hay guerra en Europa? Entonces Yugoslavia, ¿qué está? ¿La Conchinchina? Pues no. Bien, eso no es parangonable lo que pasa, yo qué sé, en Asia, o lo más parecido a Oriente Medio, pero Oriente Medio, digamos, también hay muchas guerras también porque por potencias externas, fundamentalmente Estados Unidos, han estado allí, incluso también Rusia de alguna manera, pues han estado allí, digamos, fomentando allí el conflicto. O la guerra de Irak, pues o Afganistán también, o Siria y Libia, todos esos países, bueno, ha sido también por Estados Unidos, porque allí donde han vendido también las armas, sin que no haya tanta guerra entre los propios países de esa zona, como sí pasa en Europa. Por eso Europa es una biocenosis, y las biocenosis están compuestas por animales heterótrofos, animales que se comen unos a otros, y que están compuestas, digamos, por una biosfera y un biotopo. Bien. Y eso pasa fundamentalmente en los países europeos. O sea, en Oceanía no pasa eso, ni siquiera en el sudeste asiático. O sea, no, la biocenosis es Europa, más que, yo digo, lo más parecido sería Oriente Medio, pero es que Oriente Medio, como la guerra, el conflicto palestino-israelí, que llevan desde, eso sí, de los tiempos bíblicos, porque los palestinos eran los filisteos, pero no es parangonable, es una serie de guerras de naciones, entre las naciones de esa misma región, y no les da auspiciado por otras potencias desde fuera, como pasa también en Oriente Medio. No, en Europa no tiene parangón, en África tampoco, porque en África, en las guerras que haya también, África es prácticamente colonizada por el Imperio francés, por el Imperio británico, y ahora también están los chinos, Están los chinos muy interesados en ofrecerles su tecnología y venderles sus productos. Y bueno. Bien, ahora me gustaría, para terminar, no sé cuánto tiempo llevamos, hablar un simple apunte sobre la pandemia, que ahí se vio muy bien lo que era la Unión Europea. Aquí Alemania dijo, no, nosotros no vendemos mascarillas, nosotros, como tenemos industria, podemos hacer nuestras mascarillas. Aquí en España, como desindustrializaron el país en los años 80, cuando era octava potencia industrial en todo el mundo, pues aquí cuando llegó la pandemia no teníamos ni para hacer mascarillas. Entonces, no, aquí la pandemia cuando llegó, sobre todo los primeros meses, me refiero al mes de marzo, abril, mayo, esos meses terribles del confinamiento, pues aquí la Unión Europea, cada Estado veló por sus intereses. Y no hubo solidaridad europea tal y como la venden los europeístas o los unión europeístas, sino que cada Estado, digamos, pues funcionó a su manera, e incluso aquí en España el Estado asumió el poder único, incluso se suspendieron de algún modo las autonomías, después las recuperó porque después Sánchez se lo hizo tan mal que yo me desentiendo esto y que las comunidades autónomas pues de alguna manera pues vayan gestionando la pandemia, cuando es absurdo. Una pandemia tenemos que hacerlo como es toda nación juntos, o sea, que no que en Andalucía se tomen unas medidas, en Extremadura y en Castilla-La Mancha se tomen otras. Bueno, esto qué cachondeo es. Bien, pero en esos primeros meses se vio una especie de realismo político de no, aquí ni Unión Europea no, Alemania no nos quiere vender mascarillas, no nos quiere vender nada. De hecho, fueron rusos y chinos, Rusia y China, los que vinieron aquí de alguna manera a vendernos material sanitario. Más que entre los países europeos, fueron Rusia y China, los primeros meses. Entonces, en fin, la pandemia yo creo que es un paso más a mostrar que esa Unión Europea, a la hora de la verdad, y la pandemia fue una prueba de fuego, esa unión no es política ni geopolítica, y la Unión Europea, digamos, no es una plataforma continental para formar un bloque geopolítico, como pueda funcionar, por alguna manera, Rusia, o pueda funcionar China o Estados Unidos, que son los tres grandes, es el mundo tripolar, ¿no? Después de ese mundo unipolar,
de Estados Unidos, que lo dominó desde 1991 hasta 2008, con la crisis del Lehman Brothers, pues las finanzas fueron mucho menos, Estados Unidos sufrió una crisis con una recesión como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, pero China empezó a crecer como estamos viendo hoy en día, Rusia se ha remilitarizado, entonces estamos en esos tres grandes. Bueno, Estados Unidos sigue siendo hegemonía de alguna moda, pero vamos a China y Rusia. Y Europa no es parangonable, o sea, no tiene, digamos, una actuación geopolítica con la potencia que pueden tener estos tres grandes. Y en España, para terminar, pues en España aquí, ya lo dijo Margallo, José Manuel García Margallo, decía, tenemos que ceder gigantescas toneladas de soberanía, lo dijo así, o sea, tal cual. Es que ahí está todo dicho. Es que en el pecado lleva la penitencia, o sea, en las propias palabras está la crítica. O sea, es que ya lo demás es matar moscas a cañonazos. O sea, debemos ceder toneladas gigantescas de soberanía. Un ministro de Asuntos Exteriores, que cualquier ministro que dijese eso, hay que cogerlo y tirarlo por la ventana. Son ustedes. O sea, un Estado, gigantescas toneladas de soberanía, pero es más, es que Rajoy va a decir, no, a mí no me gusta la frontera. ¿Cómo? ¿Que a ti no te gusta qué? Oye, tú tienes la llave de tu casa, que sí, y tu móvil es la que tiene código. ¿A que no te gustaría que entrasen en tu casa o que viesen en tu móvil lo que tienes en el móvil? Entonces, ¿cómo que no te gusta la frontera? Pues, sin capa cortical vamos a tener un Estado. Sin frontera no hay Estado, chicos. Me dicen, no, a mí no me gusta. ¡Qué follón! Guerra ideológica o lucha ideológica, lucha cultural. ¡Uf, qué pereza! ¡Qué pereza! No, a mí no me gusta la frontera. Y Panamá Inri es registrador de la propiedad. Lo está diciendo, no te gusta la frontera, pero la llave de tu casa bien que la tienes, como registrador de la propiedad. Hombre. Pero ahora hemos llegado ya al el delirio, ya al total, y es consecuente, es una evolución lógica de lo que hemos tenido. Moratino, Margallo. Pues ahora la actual ministra de Asuntos Exteriores, ya pamea y nos agota. Esta decía, vamos a hacer una política exterior feminista. Hostia, una política exterior feminista. Pero algo querrá decir. ¿Pero qué coño está diciendo? Una política exterior feminista. Pero esto es lo que hemos tenido. O sea, Laya no ha salido de la nada. Laya es consecuencia lógica, Moratino, Margallo, Laya. O sea, es la línea, esta línea es clarísima. Es lógico que tengamos a esto. No, si hemos cedido gigantescas toneladas de soberanía, pues no tenemos política exterior, sencillamente. No tenemos un ministerio de política exterior, no tenemos un ministerio exterior de feminista. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores es como una sucursal del Ministerio de Igualdad. Es como si pones a Irene Montero. Es lo que tenemos, es lo que nos hemos jugado. Es el precio por entrar en esa Europa, que se entró en el año 86, que ya Franco ya quería entrar y se tuvo que conformar ya en el año 58, cuando se formó en el 57 la Comunidad Económica Europea, Franco pues, estaba interesado, no le dejaron, pero sí tuvo como premio entrar en el Fondo Monetario Internacional en 1958. Y ya, cuando se murió el caudillo, invicto, en la cama, de viejo, y cuando murió él, murió su régimen, no hay más misterio en ese sentido, pues en el año 77 ya Suárez que, vamos, que tenía aquí ponerlo como a caer de burro, porque Suárez es tan calamitoso como Sánchez. Que lo tienen idealizado, y a Suárez a la altura de Felipe González, bueno, y Aznar también, de lo que hemos tenido, de Rajoy y de Sánchez. Y Suárez, pues ya en el año 77, solicitó la entrada, que no se consumó hasta el año 85, pero entraría en vigor ya el 1 de enero de 1986, que es cuando España entra en la Unión Europea, en pleno felipismo. Felipe, que tenía sus amigos en Alemania, con Willy Brandt, el masón Willy Brandt, la socialdemocracia alemana, en fin, todos los progres europeístas y globalistas, pues estaban con el PSOE. Creo que también su majestad estaba con el PSOE. Con la boca pequeña, bueno, la boca pequeña no, sin boca siquiera, de manera muy encubierta, pero su majestad, incluso habría que ver si lo del 11M no, ahora hablo del 11M, sobre el 23F,
fue al fin y al cabo una operación para que ya el año después, que se celebraran elecciones, el PSOE no es que ganase, es que barrió. O sea, en el sentido de sacar una mayoría absolutérrima. Como no la tiene ningún partido ahora, ya la quisieran muchos partidos hoy en día. Bien. Pues bien, España estaría en la Unión Europea, cederíamos gigantescas toneladas de soberanía precisamente para entrar en la Unión Europea. De hecho, el propio Margallo escribió un tuit citando a Ortega: España es el problema, Europa la solución, así tal cual, y decía, añadía en el tuit, un tuit de, pues sería en plena pandemia, para más gente, en 2020, y añadía en el tuit: ¡vivan los Estados Unidos de Europa! Así, tal cual lo decía. Este ya es federalizante, este ya es globalista, vamos, con la boca llena. Bien. Pues fuimos entrando, pero claro, en ese desarrollo, mientras España se incorporaba, ya se incorporó en el 1 de enero de 1986 de manera oficial, ya era un país miembro, de los 12 que había entonces. Hoy en día llegan a ser 28, pero ya con el Brexit son unos 27. Bien, pues en el camino hubo una especie de alianzas, porque claro, aquí lo que hay adelante, que las relaciones bilaterales, por muchos organismos internacionales, pues siguen funcionando. Y aquí pues todo el mundo mira por su bien, menos nosotros, que yo sé que no sé qué coño estamos viendo. Pero hubo un acercamiento de la City, de Londres, el gobierno de Blair, con Bush, Skull and Bones, George Bush, hijo, o Bush segundo, con aquello de las Azores, que se fotografiaba Aznar. Y porque era un pacto, aunque Aznar en España no entró en la guerra de Irak. En realidad España envió un barco gigante que tenía un hospital. O sea, España no entró en la guerra de Irak. Para que esto el PP, la derecha como es maricomplejina, no supieron explicar, pero no entró. España nunca entró en la guerra de Irak. Como tal, en la guerra no entró. Llevar eso de barco, medicinal, sin por ayuda humanitaria, pero sí se hizo esa foto de las Azores. Ahora hablan mucho de la foto de Colón, pero en su momento, me acuerdo en el 2004, o bueno, 2003, 2004, de aquellos años, cuando se hizo la foto, que se hablaba, ahora hoy en día se dice la foto de Colón, el Colón se retrató por el demonio. Bueno, lo de la foto de las Azores era mucho más terrible, porque era Bush, Blair, Durão Barroso, también estaba por allí, era el primer ministro de Portugal, o no sé si presidente de la República Portuguesa, que después sería presidente de la Comisión Europea. Y claro, esa alianza de que España era una alianza atlántica, al fin y al cabo, claro, sí, la OTAN, también todos los demás países están en la OTAN, pero era como una especie de ruptura, y en España pudimos haber jugado esa baza, pero también era peligroso porque era aproximarse mucho a los Estados Unidos, un Estados Unidos además de la época de Bush, que en realidad fue una administración nefasta, y era puramente globalista. De hecho, en esos años pues era cuando empieza a cristalizar ya la globalización. De hecho, Bueno publicó el libro en el 2004 porque eran temas de mucha actualidad. Y Bueno lo tuvo que tratar. El terrorismo, la guerra y la globalización. Se hablaba mucho de aquello. Después, de hecho, se habló menos y ya en 2020 se habla muchísimo. A partir de la pandemia ha vuelto a ponerse de actualidad. Bien, pues entonces había una ruptura en esta alianza, sui generis, si se quiere, entre España, el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Contra quién? Contra el eje franco-alemán. Porque el eje franco-alemán no le interesaba la guerra de Irak, porque Irak le vendría el crudo muy barato a Francia. En fin, no estaban nada de acuerdo en invadir Irak. Y aquí, pues, salimos de esa alianza. ¿Y por qué salimos? Bueno, no está muy claro, pero pasó algo en el camino. O sea, en la guerra de Irak empezó en el año 2003, ¿no? En 2002 estaban como si Saddam tenía armas de destrucción masiva o no las tenía. Era una patraña, no las tenía. Y si acaso se las vendieron ellos, pero ya no las tenía, en realidad era una patraña. Todo el mundo sabía que era una patraña, no sé, porque yo creo que nadie se lo creyó. Pero en fin, al fin y al cabo lo invadieron en el 2003 y en el 2004 pasó algo que no tiene explicación, que nos han dado una versión que es completamente conspiranoica. La versión oficial del 11M, que es a lo que me estoy refiriendo, es conspiranoica. O sea, es un delirio total. O sea, los que dicen que han sido los Pelanas de Leganés y Zougan, que está el hombre, pues lo condenaron a 40.000 años de cárcel, si que era el hombre allí, pues es una manera
disparatada de entender aquello, o sea, no hay por dónde cogerlo. Yo tengo un artículo muy largo en el Catolepas, se llama El mito tenebroso del 11M, y ya verán ustedes que o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, no se sabe quién fue el que hizo el atentado, no se sabe por qué exactamente, y lo único que sabemos a ciencia cierta, por decirlo así, es que lo que dicen que han sido, no han sido. Y no nos pueden demostrar lo contrario, ellos lo saben. El juez Bermúdez lo sabe, el fiscal Zaragoza lo sabe, la fiscal Olga Valellá también lo saben, ellos lo saben. No serían tontos, no serían juez, no serían fiscal, no serían... O sea, eso lo saben ellos perfectamente. Y más Zougan que mejor lo sabe. Entonces, se llevó a cabo el atentado, hubo un vuelco electoral, porque a los del PP les dieron palos hasta en el cielo de la boca, fueron pardillos totales. O sea, fueron pardillos totales, porque al principio decían camiseta, porque la cuestión era, yo me acuerdo, si se me puede sacar aquí mi memoria histórica particular, era que todos pensábamos eso y caímos en un falso dilema. O sea, si ha sido ETA, gana el PP. Pero si ha sido Al-Qaeda, pues esto es represalia por la guerra de Irak, gana el PSOE. Y el PSOE y eso lo dijo Zapatero, se lo dijo a Rubalcaba, que estaba la periodista Esther Jaén allí de testigo en los desayunos de Televisión Española, se lo comentó Zapatero a Rubalcaba, entre ellos, fue off the record. Y se lo comentó esa dicotomía falsa que he dicho. Y desde entonces pusieron aquello en marcha. Salió la furgoneta Kangoo con los explosivos mágicos que aparecieron allí de primero, que los perros entraron allí y no olieron nada, no vieron nada. Cuando llegó a la comisaría de policía, ¡ah, qué sorpresa! Están aquí en la Goma 2. Goma 2 Eco y vale ya, diría la fiscal. En fin, la mochila de Vallecas, que es una prueba, que es donde se monta toda la versión oficial, porque de la mochila de Vallecas va a una tarjeta que lleva al móvil de Zougan, y de Zougan pues ya va a toda la red de supuestos terroristas, al chino, al tunecino, en fin, todos estos pelanas, que los mataron en el Leganés, en el piso de Leganés, en la calle Martín Gaite, en Leganés. Pues yo sospecho que los mataron, los dejaron allí y de hecho fueron muy amables, fueron terroristas muy amables porque desalojaron el piso de los vecinos. Había vecinos allí, en un piso, entonces estaban los vecinos, entonces tardaron 7 horas en explotar la bomba, porque supuestamente pues, se suicidaron allí, esperando amablemente a que los vecinos se desalojasen. Es verdad que murió un geo, el geo Torronteras, que después le profanaron la tumba, decían, es que estos son islámicos, le va a profanar ¿para qué un islamista le va a profanar la tumba a nadie? ¿Para qué? ¿Para que se salve y vaya al paraíso? Hombre, no, que se pudra que es un infiel cristiano. Pero fue un accidente, no estaba preparado, saltó una piedra, en fin. La cuestión es que después del 11M, pues se dio el vuelco electoral por la torpeza sobre todo del PP, que fueron pardillos totales, ganó Zapatero. ¿Y qué hizo Zapatero? Pues Zapatero rompió esas elecciones que en Estados Unidos, no se levantó cuando pasó en un desfile la bandera americana, y rompió relaciones de alguna manera, y volvió al seno donde estaba España en la Unión Europea, que era el eje franco-alemán. Y volvió España a someterse al eje franco-alemán. Entonces, el 11M se organizó para que España volviese al redil del eje franco-alemán. Bueno, es una teoría, es una especulación, no lo sabemos. Pero ya ven ustedes que pues, tiene bastante potencia. Entonces, volvimos a eso, al seno ese, entrados los 7 años de Zapatero, de pensamiento alicia, de estar en el limbo de la alianza de la civilización, en el limbo geopolítico, en un sitio que es imposible de estar por ninguna parte, que con eso no tenemos ministerio de Asuntos Exteriores, no hacemos política exterior. Y Rajoy pues siguió más o menos con lo mismo, porque Rajoy mejoraría algo la economía, también dicen que es un mito, pero eso serían otras explicaciones. Y ya ven, el primer ministro que puso de Asuntos Exteriores, después tuvo otro en la segunda legislatura, pero en la primera legislatura pues, puso a este señor que dice que debemos ceder toneladas gigantescas de soberanía, pero que ya veníamos cediéndolas desde antes, hasta que hemos llegado a González Laya, que es hacer asuntos exteriores feministas, unas relaciones exteriores feministas. Y aquí hemos llegado,
En el año 2020 vino una pandemia, España ha quedado pues, en una situación bastante preocupante, con un paro galopante, con un gobierno que no da una... bueno, y que ha cedido la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas, como dice, yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada de esto. Cuando una pandemia deberíamos estar todos más bien juntos, el Estado, hacer una política coherente dentro de los organismos del Estado para tener un cierto orden, porque no sea el caso esto de que Extremadura diga una cosa y Andalucía diga la contraria, en fin, un desastre total. Y la Unión Europea no tiene, digamos, como decía antes, esa potencia geopolítica para ir a ninguna parte, y España, estos políticos han hecho que se agote en Europa, como si España se agotase en Europa, como si España no tuviese esos países hispanoamericanos, que son 22 naciones políticas, donde hablan el mismo idioma, que somos 500 millones de hispanohablantes. También hay que contar con Estados Unidos de alguna manera, porque allí hablan tanto español como en España. Hablan 40 millones de hispanohablantes, o cerca de 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Pero nuestros políticos, pues sí, hay cumbres de Iberoamérica, todo lo que se quiera, pero nuestros políticos son europeístas. De hecho, Sánchez lo dijo cuando subió al poder, este gobierno es feminista, europeísta, y todos los istas que son perniciosos para España. Entonces aquí no hemos, digamos, nos hemos olvidado de América, nos hemos olvidado de la lengua, porque nosotros tenemos muchas más cosas en común con un chileno que con un finlandés, pero aquí nada, aquí Europa, aquí paz y después gloria. Y nada, muchas gracias.